tenía miedo que salgan algunas vino- cosas en los BTR de vino la a- gala. Son lujos que Saludos al pocos nuevo nos fantasma de la podemos dar. semana. Ya hay 3 Muchas gracias, muchas gracias, Quiero poder ser del famoso. amor. Quiero fantasmita Muchas de gracias escape. por tenerme de invitado una semana más. Gracias a las hipócritas. Ey, gracias. Gracias a Meli. los hipócritas que Muchas votaron por él. Un gracias, aplauso. bravo. Hasta que le salieron con la suya, malditas desgraciadas, Ay, infelices, muertas Meli, de ¿cómo hambre. están los ánimos hoy? Los míos, genial. Hoy no me aguanto ni media. Oficialmente. La temperatura, la Toda temperatura. la artillería pesada para ver qué es lo que hay. La que me quiera tirar me lo tiene que venir a decir de frente. O sea, ¿cómo está la vuelta? ¿La vuelta está caliente o En qué? redes sociales todas, es que en redes sociales estoy en todas ese son mood. muy berraquitas. En redes sociales les encanta estar tirando, pero acá le tiran por la espalda a uno y después salen corriendo, como los vieron ustedes en el BTR. Pero todas Tiran quieren, por la mucha espalda y cobardía. después salen corriendo. ¡Oh! Mucha Pero tenés cobardía que por decirlo ahí. cuando esté Chile presente ¡Cobarde! para que sea divertido. ¡Epa! ¡Cochinas! ¡Asalariadas! Todas quieren, Oficialmente. Es con faltan nombre, Meli. 6 días. ¡Hipócrita! Oye, Piña, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje, Piñita? Amigo, tremendo. Nada gratis, viaje. Tener la responsabilidad de que sea el viaje que cierra la temporada ha sido una gran experiencia, la verdad, y quiero agradecerles a todas y a todos los que hayan votado por nosotros para que nos vayamos de viaje. Me dejo una hamburguesa. Siempre son ellas las que están tirando y las que están provocando. Y cuando uno reacciona, se ponen a llorar y se hacen las víctimas. Que como no te pueden tirar a ti, le tiran a lo que más te duele. Y vuelvo y repito, esas son estrategias de gente sucia. Por eso las que votaron por Renier, guerra declarada. Tiraron una cizaña, pero es de este fin de semana. Exijo una respuesta. Tienes una semana para decirme todo lo que quieras decirme a mí. Y quiero empezar con una pareja que no ha dudado en hablar descaradamente de que rompieron las reglas. El poder del amor me ha dado una información. Reciben tarjeta roja, que es expulsión. Si a usted le caen mis comentarios, mi amor, eso no es culpa mía. Ridícula, ubíquese. ¿Yo te he insultado ahora mismo para que me digas ridícula? Te pones a escribir cositas detrás de un celular. Bueno, si tienes algo que decir, dímelo acá. Ella se quiere hacer la que es la más frontuda, entonces yo te lo digo en la cara. Mira, tú estás siendo imparcial porque sabes que Chile es de Perú y te van a caer encima. Donde usted le empujen atrás por la espalda como te empujaron a ti, usted iba a reaccionar de una manera muy diferente, ¿cierto o no? Existe lo que es la educación. Siento que poner Educación de parte de adjetivos esta, calificativos como tal, como lo que acabas de poner, Melissa, no está bien. Ella sí puede decirnos podridosas, nos puede decir envidiosas, nos puede decir como quiera, pero apenas uno dice un mínimo comentario, ella se ofende, se molesta. Solo quiero preguntar, chicas, ¿el voto hacia Renier tuvo que ver por esta situación? ¿Hubo voleo o no hubo voleo? No, faltó, pero... ¿Cómo? Que la lea. Se sintió bien. Que lo lea, que lo lea. Que lo lea, que lo lea. ¡Oh! Lea. Uy, está encriptado. Dice, amor, lástima que faltó el voleo. Nada que Hubiese ver. sido bueno. Lee. Amor. Pero a Mariela le está gustando el relajito. Mira la cara a Mariela, le está gustando el relajito. Eso es lo que digo. Le ¿viste? está gustando el relajito. Mariela, la muchacha. vino feliz. No puedo creer. Muchacha, pórtese no puedo bien. creer que llegamos hasta aquí. No, hasta aquí. Última semana del programa y más juntos que nunca. ¿Quién es ese hipócrita Nos de vamos a cuadros? Honduras. ¡Sí! Esto es un sueño. Mientras llegamos, te dejo un ¿Quién es ese poquito del hipócrita trabajo de hondureño. cuadros que hay En estas ahí? pulseras. ¡Chimba! ¡Chimba! ¡Viva el amor! Por si no saben, Alejandro y yo saliendo de aquí nos vamos para Honduras. Oye, Mariela. Mariela. Mariela.
Mariela. Que rompa la... Mariela, pero ya o nada. Que llegue, lo metas en un cuarto y que no salga de allí. Andreina, no Ya sabe. sabe. Es cierto, el plan. Mariela, pero ya o nada. ¿Qué te dije de la toxicidad, Andreina? ¿Qué te dije? El pasaporte se va a perder, pero Andreina no lo sabe todavía. Ah, pero sí es cerca. Será ese pollo. Alias Mariela, su última ya o versión. nada. tendrá más versiones para contar. Eso no es el tóxico, es un Ya, ya o nada. Me llevas de Piña. Hablando de versiones. con tu actitud. Habla, Piña, habla. ¿Qué? No te estaba escuchando nada, Ed. ¿Qué decías? Que si llovió en el viaje. Llovió. Llovió bastante. ¿De qué manera? Llovió amor. Porque cada vez que voy de viaje llueve. Llovió también en el Llovió último. amor. Todo se mojó lleno de amor. ¡Oh! Todo se mojó. ¡Qué rico, qué rico! Aguas. Aguas con los malpensados. sea que ya. O sea que ya, ¿cierto, Piña? O sea que ya. Que, Andrés, esas preguntas y Ya han tus dado un O sea que paso ya- más. Ya han dado un paso Arriba más a con la el relación. fetichismo de mi amigo. Es una pregunta normal, Piña. Eso es Ya, como claro. decir, Andrés y Mare ya. Ya nos hicimos Es un paso como al decir, costado. Sebastián y Shirley ya. Estás dando ya. ejemplos, yo no sé ejemplos. Alejandro y Mariela ya. Ese ¿Cómo que decir sí. Alejandro y Mariela ya? Ya se va para Honduras. Ya se van para Honduras. Ah, ya se van para Honduras. ya. Ah, bueno. Oye, pero Es como la decir, gran pregunta es si es Freddy como y decir Gillian... Kimi y Ricardo ya. ¡Oh! Ya se divorciaron. Por ejemplo. Es que ¿cuál de las 5? ¿Cuál de las cinco? ¿Cuál de las 5? Tal vez, quizás. Oye, respeta a tu amigo. Austin y Gillian ya. Ya. Freddy y Shirley ya. No me estén molestando al bebé. Ya di el primer paso. Miguel y Andreina ya. Ya somos novios, ya somos novios. La tenía preparada. No, ellos dos ya. Tanto tiempo. Después de 4 meses. Cuidado, cuidado. Yo soy Después de testigo de todas eso. las piedras Esta que mañana me tuvieron en desperté el iluminado. camino, de todos los deslices amorosos. Ay, ay. Ricardo y Kim ya. Después de todos los errores y equivocaciones que tuviste, Miguel, por fin ya son novios. muy bonito. Gracias, Melissa, por las aclaraciones, pero tranquila. Estamos felices. Y en eso Qué nos bien, tenemos que se concentrar. merece. Eso es lo que importa en este momento. Me uno al Porque team lo felicidad mejor, y me alejo del team mejor. problemas. Team Qué felicidad. bueno que ya te diste cuenta, que abriste los ojos. Sebastián, Freddy de lo la que te diabla ya. perdiste, De lo Freddy la mal diabla ya. enredada que estabas. Freddy la diabla ya. Es ¿Ya? como decir Andrés y Gris Carla y ya. Sergio ¿Qué dijo? Andrés y ya. Carla. Es como decir Gris y Sergio ya. ¿Qué? ¿Qué? Hace rato. ¿Qué? Pobre Bien, Oigan, cambiemos de O tema. sea, es casos hipotéticos de Hablamos de otra cosa. O Es sea como que decir- o sea que se puede hacer con A veces hablamos de otra cosa. Freddy y Sergio ya. Freddy, Sergio. Jessica y Ricardo Ve, ya. yes. Pero acá llegó me con una gusta. promesa ella. Ya somos amigos. Ya somos amigos. Ya. Un paso. Rica no tío. La rica Yes. Jessicardo is real. Jessicardo is real. No, Ricayes. Ricayes. A un paso. Yes. Me gusta. La última semana de Ricardo. Más café. ¿Será que Ricardo ¿Será que Ricardo es plato de segunda mesa? ¿Será que Ricardo rompe la racha? ¿Será que Ricardo es un plato de segunda mesa? ¿Será que Ricardo sale del cero esta semana? Ese moco, Andrés. Ese moco. Andrés. Eres Teodor. No, eres terrible, Teodor. Por favor. ¿Cuándo me invitaste, Necesitamos relajarnos un ¿Cuándo poquito. me dijiste que es un sorbito? Melissa, escucha mi voz. Cállate, Andreina. Por favor, te pido que me escuches. ¿Tenemos nominados para esta semana? Tranquilidad. Yo la verdad no trabajé el Yo fin de estoy semana. tranquila, pero la gente en sus casas tienen que saber, tienen que abrir bien los ojos, tienen que mirar, tienen que analizar
analizar y desglosar bien ese video donde se demuestra quién es quién. Quién es la gamina, puerca, sucia, cochina, que le encanta estar estrujando por la espalda porque de frente no le da. Estrujando. Estrujando. Les encanta estrujar. En mi país estrujar es como así estrujar. Ya no Les encanta ¿Alguien le puede decir a estrujar por las Alejandro que no espaldas. hable en este momento? Porque no quiero que diga lo que tiene que decir. Necesito poder hablar con Alejandro para decirle que no diga lo que tiene que decir, porque ya le está contando a los chicos. Poder del amor, por favor, necesito ir a la casa de los chicos. ¿Qué tal tu fin de semana, Fred? ¿Tuvo final feliz el masaje o no? Estamos en eco ahorita, ¿no? Yo digo una cosa y ella se replica. No, yo sé. Lo mismo va en viceversa. Ajá, ¿qué tal su fin de semana? ¿Verdad? De ¿Qué todo. hicieron? A ver, Andrés, empieza. ¿Qué cuatro? Empecemos Capadocia sin globos. Sí, loco. Fuimos a Capadocia. Capadocia sin Y no globos. habían globos. Lo que pasa es que había mal clima y entonces Y no... una pregunta, ¿ustedes dormían juntos? Sí, Ajá. Lo mismo que Sí. en la playa te llevan todos los días. camas? ¿Fuiste para Crunch? 2 camas. Y se miraron, y se miraron. Se miraron. Como que Tal cual. No, así en serio. ¿Y bien? No, yo te creo que eran dos Lo que camas. pasa es que no habrán aprovechado mucho ustedes. Fred, Porque no están hicieron. preguntando durmieron acá tarde. qué tal te fue montando Pero que cuatrimoto. pregunte, Sebastián. Cuatrimoto. ¿Qué tal te fue? Cuatrimoto. Bastante bien. Cuatrimoto. Bastante bien. Sí, la fue bueno. cuatrimoto iban Pero, espera. Individual, Hablando pero- lo de la cuatrimoto. Si aceleraste bastante el motor o no. Escucha, el recorrido eran como 2 horas y media. Pero aceleraste bastante el motor A la o no. media hora, a Andrés lo paran y le quitan la cuatrimoto y se queda ahí sentado. En medio de la nada. Así. A mí. ¿Por qué? Porque hizo yo un derrape más o menos. estaba derrapando la moto y parece que no se podía hacer. Entonces me pararon y me quitaron la llave y me dejaron ahí Y en tuvo que medio de la esperar nada. 2 horas ahí sentado en la van. No te Pero nosotros seguíamos y Andrés en su casa así esperando. Tengo un video. Nosotros ahí Pero y ¿por qué vos te ahí hicieron sentadito. Porque no podía derrapar la moto. Alejandro Josefino. Ya nos contó todo. ¿Qué pasó? Ya muy tarde. Todos los detalles, todos los detalles. Dice que le vio bastante. Es más, Quiero decirte, Mariela, ya vino Vanessa, dijo que iba a sacar tarjeta amarilla y se salió del estudio de vuelta. tu primera tarjeta amarilla. Vanessa entró y dijo, voy a sacar ¿De qué tarjeta están amarilla y se hablando? fue. Estoy perdida. Mira, Yo tampoco sé. está perdida. no, nada. Te vamos a ubicar con una pregunta. ¿Qué hiciste, Te vamos a Pi? ubicar con una pregunta. ¿Qué tal tu fin de semana? No, a usted no les creo nada. Alejandro Josefino, vení para acá, por Muy favor. inteligente, Mariela. Vení para Muy acá. inteligente. Vení para acá. Yo intenté hacer una tregua y le di la mano a esta pelada cuando estaban haciendo esa entrevista con Henry. Y lo que hizo, después de que se apagaron las cámaras, fue limpiarse la mano y empezar a hacer y a decir cosas. Y usted lo vio, No, y lo ahí vio. te va. No nada más fue eso. Lo que sí hay que aclarar aquí es que se dijo que ellas solamente reaccionan a provocaciones cuando no es verdad. Cuando Melissa estaba dando la entrevista con Henry, sin ninguna razón, Jillian dijo, ¡ay, qué asco! Y Claudia y yo la escuchamos y yo me volteé y le dije a esta nenita, le dije, te voy a pedir de favor que respetes la entrevista. Así que no se vengan ahora a decir que por provocaciones, porque Melissa ni la volteó a ver y le tiró. Es que siempre están tirando, es que esa es la cosa que yo quiero que la gente entienda. Ellas acá se hacen ver como las víctimas, como las que uno les tira, pero es falso. Siempre Pero son muchas ellas las gracias. que están Es porque tirando estoy y las alerta. que están provocando. Y cuando uno reacciona, se ponen a llorar y se hacen las víctimas. O tiran por la espalda. Te vi. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué le dijiste? No. ¿Por qué están diciendo que te vi que estabas hablando de conexión, que cuando fuiste a agarrar, ¿te gustó? Súper, ¿Te me queda re bien. Mentira, mentira. O sea, eso es lo que tenés que decir, pero las joyas están lindas.
y dijiste, no sé qué, el fin de semana, ¿qué dijiste? ¿Que el fin de semana qué? Ah, que estuvo bueno, habré dicho en ese momento. Pero acá yo le estaba tentando a ellos como que diciendo que el fin de semana estuvo bueno, pero yo nunca dije estuve cumpleaños. No dijiste nada. No, nunca nada. ¿Y por qué están diciendo que...? Y porque ellos sospechan. Y agarraron y les dije que estuvo bueno, que dos yo les dije. Y, ajá, dos me dijeron. Y después sí, dos. El primero fue un poco más corto y el segundo más largo, le dije, ¿verdad? Ah, y sí, suele pasar. Y sí, me dio medio un calambre, le dije, ¿verdad? Y después me dice, ah, y sí, caminando a Gálata me dio un calambre. Entonces, yo le dije dos, como que 2 viajes. Yo no dije qué, no, yo solamente dije 2. Porque tenemos que contarles ¿Qué? al ¿Cómo? poder del amor que rompimos las reglas. Pero es un secreto. ¿Un día o 2 días? El fin de semana. ¿Los 2 Y días? les vamos a decir, o sea, vamos a decirles, porque hay que decirles que rompimos las reglas. Pero el fin de semana. Entero. De lunes a domingo. ¿Qué? De lunes, perdón, de viernes a domingo. Sí. Oh. Y si nos preguntan qué hicimos, Bueno, no leíste el mensaje que te vemos. No, o sea, sí, lo leí, pero ya a punto de entrar. Se lo escuché. Tenía 1 minuto 50 segundos. O sea, ya va a terminar el programa y no podemos... Ay, me asocié. No podemos... mentir. Ay, no, Alejandro, no, así no se quita. Limpio. No podemos... Me siento mal decir que no rompimos las reglas porque sí las rompimos, ¿verdad? Entonces, contarles y decirles, pero no quería... Yo ahorita le pedí al poder del amor que me permitiera venir porque yo te escuché que vos estabas diciendo no sé qué decir el fin de semana. Y yo, ¿qué? No puedo decirle, no. Porque se lo vamos a decir juntos. ¿Y qué le digo? ¿Qué le decimos y cuándo se lo decimos? Cuando, no sé, cuando estemos todos juntos, porque seguramente vamos a estar juntos. Yo las escucho. Anote. No, o sea, yo también me quedé muy privada en la gala, güey, porque la neta ya ni nos dejaron hablar, o sea, y la verdad me impactó muchísimo lo de Renier, güey. O sea, sí me sacó de onda. Eso es lo que más encabrona me tiene. Obvio, porque como no te pueden tirar a ti, le tiran a lo que más te duele, obviamente. Y vuelvo y repito, esas son estrategias de gente sucia, de gente que trabaja por las sombras, de gente que lo hace todo por las espaldas, porque a ti no te pueden tirar, a ti no te pueden eliminar. Obviamente se pusieron de acuerdo para eliminar a Renier, güey. Por eso siempre te digo, el tiempo siempre te va a dar la razón al que la tiene y ya. Por eso las que votaron por Renier, guerra declarada. No, son unas hipócritas. Ay, todavía se paran a abrazarlo, güey. Ay, todavía se paran a abrazarlo. Hipócritas y falsas es lo que son. Ay, Renier. Ay, Renier. Ay, no mames, Ay, güey. Renier. Y después se van a decir que yo estoy pero hablando. no te da la casualidad de que en todas las galas pasadas todas votaban por Frederick y casualmente ahora ya no. Ahora ya no votan por Cuando Fred. sí tenían que votar por él, ya nadie vota por él. Pues porque ahí hay gato encerrado, amiga, yo insisto. Ay, Frederick encerrado. Mi amor, ¿Qué? ¿Te viste? te mandé Qué una gusto. nota de voz gritándote y yo, Sí, sí. es que- Le escribí a mi mamá, la desperté, ¿En eran como serio? las 5 de la mañana y le digo, Marta, porque me habla y le digo, mami, Alejandro se va a ir, pudieron cambiar el boleto y se va a ir conmigo a Honduras. Entonces, no, qué bueno, yo te dije que sí, era parte del plan de Dios iba a ser y mira, así se tienen que hacer las cosas, no sé qué. Entonces me dice, estoy muy contenta por vos, hija, y con la voz así, toda, ay, ¿qué te pasa? Le digo, ay, veo la hora, durmiendo. eran las 4:40 de la mañana. ¿La llamaste? ¿O fue una nota de voz? Le mandé nota de voz y después ella me hizo una videollamada y le hice una videollamada y yo, hija, no sé qué, yo, huepucha, sí, ya vi la hora, Te eran las atiendo, así 4 queda toda hora, imagínate. No, estaba despierta, si no. Pero sí, yes. Llevas Qué emoción, qué emociones, así como que wow. Yo te mandé una nota de voz cuando me dices, ¡ah! No sé, ¿La el hecho que escuchaste? la escuché, pero yo no te respondí porque quería responder con la misma alegría que vos, ¿entendés? Pero ya estaba a punto de entrar, entonces me iba a tomar tiempo de responderte. Y agarré y... Nos vamos a Honduras. Vamos a comer baleadas. Y vamos a Y comer tamales. Ah, ¿viste cómo me lo sé el nombre? Y vamos a pollo comer chuco. pollo chuco. Estoy nerviosa por los rumores, te escuché. No rumores. Alguien debe decir de ella. Diarrea, dijo que. Diarrea. Diarrea. Y yo, ¿Estás nerviosa por lo que hablamos en la gala?
Exacto. No sabía. Today is the day. Besa, Pero don't say anything. besa. ¿Qué tal ha sido? No he ido. Brutal. Súper brutal. ¿Era acá en Estambul? Oh. Pero era más en Asia. Ah, qué cool. Vaya. ¿Cómo? Yo En estuve ahí, Asia. creo, ayer. Entonces no es en Por ese Dolmabar. lado. Dolma. Montando cuatrimoto. No, turisteando. ¿Qué? Viajes ancestrales. Ey, ¿aquí en Estambul se puede montar cuatrimoto? Viajes ancestrales. Si alquilas una, yo creo que sí. ¿Qué? Pero más No. fácil. Auto o moto. De una. Ancestrales. De una. Ancestrales, mi querido. ¿Y la mejor parte? ¿Tú? Creo que todos este fin Obvio, de estar semana con ella. tuvieron su viaje Sebastián. ancestral. ¿Qué hiciste el fin de semana? Yo descansé. ¿Cuántas horas estuvieron juntos? Oye, Miguel, Desde yo las tuve 7 un sueño. Resulté por allá en ¿Qué un sueño sitio de tuviste? tecnología. hasta las 12. ¿Dónde? En el centro. Como 1 hora y media. En el centro. 2 con tapón, 3. Pero así como que entré y ya. Oye, ¿Qué tuve sueño un tuviste? sueño yo. Para volver. Cuéntame. Sí, Imposible. Que así fue como que Ay, me qué desperté terrible. a pedirle un La favor cosa a es que tuvimos que Sebastián. dejar a todo el mundo Y cuando primero. estaba tocando te su dejó rol, último. miro a tu Volvieron, puerta y llegaron a sale las 12 de la Andreina. A las 2 y pico. Así, ¿Y cómo boludo. fue tu cara? Un sueño raro, fue como que yo, ay, ¿Cómo gordo. que soñaste? Soñé que fui a tocar tu puerta, La mía. ajá, a pedirte un favor. Esta mañana. No, eso fue lo que soñé en algún momento. Ok. Y veo a la izquierda y en la Espérate, puerta. yo veo, tocaste. Tanto como que tú ibas en el sueño. Ajá. Uf. Te levantaste. Fíjate que yo soñé lo mismo. Era una pesadilla, bro, porque yo soñé que yo estaba dentro del cuarto, dormido, y Andreina se había puesto brava porque no le contestaba el teléfono. Y estaba tan. Miguel, ábreme. Miguel, ábreme. Qué cosa, ¿no? Que estemos tan conectados y soñamos lo Sí, mismo. pero fue raro. Marica, pero vos no me contaste un sueño qué día que tuviste también, que soñaste que Mari iba entrando al edificio de los hombres vestida de hombre. ¿Nunca soñaste eso? Sí, ¿te acuerdas de ese sueño? Marica, yo me acuerdo. Yo me acuerdo también. ¿Será? Todos hemos Pero soñado ¿cómo esos podría sueños. ser posible haber un sueño? Yo me acuerdo también de un sueño que tuve de un pana que cruzó a buscar una hamburguesa. Pero la hamburguesa del delivery no había llegado, entonces... Entonces fue a comer otra cosa. ¿Tú no has soñado nada, Austin? ¿Austin qué ha soñado? Porque acá uno sueña muchas cosas alucientes a lo que pasa aquí. Si yo soñara. Si yo soy Que tú no sueñas, tú haces. Si tú soñaras. Uy, si yo soñara. Él no viejo, sueña, tú no sueñas. Ale. Ya todos. Ya todos estarían embarrados. Gonorre. Qué bárbaro. A mí lo que más risa me da es que este compañero de ustedes es el que se las da de imparcial, de buen hombre, el tipazo este. Intachable. El intachable. El tal Austin. El tal Austin, tu ex. Mi ex, y termina enredado con esta mujer, o sea, con lo peor del reality. Bueno, amiga, en gusto se rompen géneros. Y te voy a decir algo, a lo mejor esta es una lección muy grande para Austin, de que él pues decía que de aquí nadie le llenaba el ojo y acabó con ella, pues todo bien, cada quien sus gustos, cada Hay quien que sus respetar los decisiones. gustos. Y... Hay que No, es que los respetar. gustos se respetan, pero sí quiero tirar el comentario, queridos. ¿Y por Cada qué no quien- hablas directamente con cada Austin quien y le tiene dices su tu punto de molestia, güey? Ya se lo dije y le dije que era un hipócrita y se lo dije en su cara. Híjole, a mí me decepcionó mucho el comentario que dio en la gala acerca de mi tema, pero Y a mí sobre el mío. yo respeto opiniones, así que... Su opinión me la paso por el ojete. Y de aquí en adelante nada que ver, hasta te dejé de Sí, seguir. yo pienso que no hay que definir una persona por un pensamiento, Melissa. Me vale madre. Me está tapando, bebé. Hipócrita, farsante. Dándoselas de imparcial y no lo fue. No, No lo ni fue. ni conmigo. Cero imparcial. Así que deberías A mí me revisar dejaron y muy- analizar te el blindó. significado Pues de la sí, güey, palabra porque yo creo que imparcial. se dio cuenta la que me metió encima, güey. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que con el comentario que se aventaron me dejaron Bueno, todavía amores peor míos. Qué parada. pena, y usted llegó y Muy usted machistas, dijo muy que no, que machistas. yo fui la única que la defendí y dijo y explicó, Yo y ojalá también. revise su gala que usted Tú dijo. dijiste, Yo "Ay, hice te el bajaste chiste, los no, calzoncitos". usted solamente escuchó el chiste de los calzoncitos, pero yo dije, lo que pasa es que lo que ella quiere expresar es lo siguiente, cuando uno está coqueteando, tirándole los perros a otra mujer, usted no se tiene por qué ir a hacer comentarios Bueno, de pero hasta otra que las esperen. o decir, De mí. ajá, O por sea, eso, yo de dije, la otra. yo lo único que él dije se es fue que a hay que decir tener allá, empatía, Ay, nada sí, más. no me provoca nada, es que yo no sé que usted lo único que hace es quedarse callado.
Y ya. Bueno, y hablando de sueños, ¿a quién se le cumplió el sueño de tener una relación o de conocer el amor aquí? Papi, a mí se me coincidió. Yo ¡Qué lo- raro! ¡Qué raro! Qué raro. Yo conocí a alguien muy linda. Ok. O sea que los solteros somos nosotros tres. O sea que vos no vas a levantar la mano. Pero Fred tenía otro sueño. Ay, sí. Vos Nosotros. no vas a levantar la mano. Sacia, te vas a ir sin... No vas a levantar la mano. No vas a Sebastián. levantar la mano. ¿Cómo? Aunque haya No, terminado venga, mal. Venga, levante la mano. Aunque haya terminado mal. No, o sea, no te vino bien esto. No te vino bien. Marica, este si episodio. listo, si yo la levanto, usted la levanta entonces. No tengo por qué levantar. Pero está bien, las levantan al mismo tiempo. La levantamos al mismo tiempo porque somos hermanitos. Haz la pregunta. Somos hermanos. Somos hermanos. Ustedes han conocido. ¿Hermanos de qué? Aquí en Turquía. De la aventura. Ya están prendiendo a Ricardo. Mira, ya empezó Ricardo Ya a levantó, comentar. Ya. Entonces vas a levantar. Ya levantó. Conocimos el amor. Conocimos. Conocimos el O sea, amor. se conocieron, pues se ¿Y conocieron. quién ¿Tanto quedó? así? O sea, solteros, Ricardo. Es que no necesariamente tiene que ser amor de pareja. Obvio. Yo estoy en cero. Yo creo que aquí todos hemos conocido, además del amor de pareja, el amor De amigos. propio. Claro, entre amigos. La chapeo. Hagamos algo, Ricardo. Salvó. La chapeo. Amores de fin de semana. No, Sergio. Amores de fin Yo creo que esto te ayuda a acabar con Este esa fin de racha. semana ha estado interesante, entonces. Vas a Para acabar con todos. esa racha. Yo sé que sí. Abundante. Para todos. Abundantes historias. No voy a hacer amiguitos. Y Caminatas. amiguitas. Para lo único que no fue interesante, quizá. ¿Me puedo ir? Hizo amigos. Eres el líder, puedes hacer lo que quieras. Hizo amigos. Yo soy el Líder. líder. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Haz lo que tú Ricardo? quieras. Líder. Mira, Ricardo, ahora te puedes mirar al espejo y decir, oh, mi líder. Ven, Ricardo. Se va, por favor. Dítelo, aquí está el espejo, dale. Háblate a ti mismo. Oh, mi líder. ¿Desea algo, mi líder? Es mucho, Oh, boludo. la casa de las mujeres me pide mi líder. Hey, papi, usted, bueno. Déjalo que se vaya a divertir. Sí o sí se pelea con alguien y viene. O sea, solo Ricardo terminó sin conocer el amor. Invicto se fue. No, pero le queda una semana. Fue linda experiencia. Le queda una semana. Todo puede pasar en una semana. Todo puede pasar. No, en un fin de semana, papi. Ya, pues sí, chicas, hoy la piña se declara. Y tengo un plan ya armado. ¿Cuál? Necesito Nos que me ayuden. incluye. Obvio. ¿Qué hay Solo que mis hacer, o amigas qué? me van a ayudar. Hay que amarrarlo, Yo amordazarlo. le dije que nosotros hagamos como que cuando él tenga que venir acá a decirle como Necesito que, que oye, ustedes, tú y ella. nada ajá. que ver. A ver, te explico. Nada que ver lo que hiciste. Exacto. que Pero va. La anda- idea, escuchen, les voy a contar rápido. La idea es que lo hagamos creer. yo en la conexión. conexión me tiro algunas indirectas como si algo no estuviera del todo bien. Entonces va a llegar y yo le voy a hablar normal, pero le voy a decir que me enteré algo del fin de semana y que quiero que salga de su boca. Obviamente el tipo va a estar que se muere porque no sabe qué contarme, pero yo le voy a decir, ya sé, solo falta que salga de tu boca. Dime la verdad, te he dicho que no iban a haber mentiras, bla, 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 bla. Se va a poner súper nervioso, se va a querer morir, jajaja, jijiji. Y ahí le voy a decir, exijo una respuesta. Y ahí va a salir que tiene que irse. Va a decir, Edgar tiene que salir de la Y casa. ahí Tiene que volver a la casa. la de los chicos. incertidumbre va, Y ahí va a morir, va a recorrer por ahí sus la penas. discusión va a tornarse peor. Y ahí yo me voy a rayar. No, tampoco Pobre gritar tipo. ni nada, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que no me vas a volver a ver la cara, que no sé qué, frente a esta gente. Dime la verdad, dime, quiero que salga. Te estoy pidiendo, exijo una respuesta. Y ahí, no ve que se supone que va a salir nuevamente. Edgar tiene que volver a la casa de los chicos. Y ahí va a aparecer, Edgar, ¿quieres ser mi novio? En la pantalla. En la y se va a pantalla. escuchar ¡peng! Ay, pero ya llegó. Ay, cállense. Ay, no. Ah, no, ese es Ricardo. Nada aquí. ¡Ricardo! Querido. Querido, bienvenido a mi programa. Cuando quieres Bueno, ganar así y que- buscas al más problemático de la casa. Obvio. Así que cuando Obvio, quieran, lo en lo que necesito quieran, aquí estúpidas. de mi lado. Yo te apoyo, sí. Nosotros Gracias, vamos a hacer Andreina, esto. gracias. Cuando él venga, yo le voy a decir en serio Pero nada algo que sutil, ver. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer nosotras? ¿O qué Vamos más a Algo ayudarme con sutil, esto. algo sutil nada Pero más. ¿qué Como más? que Hay decirle cortar, nada que pero hay ver. que cortar. A ver, ¿tiene otras tijeras? No tiene. Hay que pegar. ¿Tiene colbón? No tiene. ¿Tiene qué? ¿Colbón? Colbón. ¿Qué es eso? Es un pegamento ahí que se utiliza en mi país. Ah, sí. Yo te voy a traer. Porfa. Nos vamos a la mesa.
Sí, Sí, váyanse de creo que aquí, sí. con su paz y su amor, a otro lado. Ay. Mala amiga. No, pero Malas dinos amigas. en qué más te ayudamos, a colorear, a Claro, pegar. armar esto porque los pétalos van a estar abajo. Aquí voy a poner varias fotos nuestras. A le ver, voy a escribir una pásame carta. las rosas y los voy sacando. Bueno, les contaré pero que allá yo no. pasé un fin de... Nadie me acá. preguntó cómo pasé mi No fin nos de semana. interesa. Pero vamos allá mientras... Ah, yo sí sé cómo ¿Qué lo opinan? ¿Qué pasaron opinan? las tres. No. ¿Qué y opinan mí. ¿Por si qué no lo hablamos? hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos acá? Ya, chao. Ah, ya. ¿Cómo digo? Porque, ok. Sí, sí, como Ustedes se pueden quedar ahí. Vea, corremos esta mesa para acá. Estoy nerviosa. Recogemos Obvio que estás esto nerviosa. para pero ¿cómo allá. No sé, es un paso muy grande, así que, pero bien, decidida, apoteósica. Sí, porque sí me enteré, perritas. ¿eh? Ya te traigo ¿De ahorita qué? los marcadores. De que se reunieron sin mí. Ah, sí no, me yo enteré. estaba dormida y Sí, a mí fueron me y me enteré. sacaron. Me hubiera encantado escucharte este fin de semana y decirme la unión es la fuerza. Si fuese por mí te hablaba. Muy invasivo ya vos. Ricardo, ven acá, ven acá. Yo quiero decirle Siéntate, que mi líder. el amigo tóxico que tenemos es Ricardo. Qué intenso, ¿Pero oye. qué? Intensísimo. Rica, ya. Siéntate, líder. Si no me Yo has visto confundí. Oigan, escuchemos al líder. Andrés, escuchemos al líder. Alejandro, escuchemos al líder. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Me botaron como el perro, ¿Pero men. por qué? ¿Qué O sea, pasó? llegaste. Desde que llegaste, ¿qué pasó? ¿Qué Ricardo hiciste? debe volver a la casa de los hombres. ¿Por qué? Yo tengo el poder. Dije. Yo tengo el poder. Nada, bro. ¿Por qué? Es que a lo mejor no eres digno. Ah, se lo va a quitar. No sirve. Si tú me lo das, Lo que pasa es que seguramente solo a algunos le va. No, es como dijo Austin, no es digno. Es mi líder. Eso de la espada. Solamente si eres una persona. Creo que me perdí el video. Ey, ven acá, ¿y qué me puedo comprar con esto? ¿Y ¿Qué me qué puedo canción comprar era? con Un esto? chicle. Déjame Un ver. chicle. Un peso, Un chicle. Ah, ese es un chicle. Es que no es el valor monetario, es el valor Sentimental que tú le das. Y La amistad mostraron de cosas de Fred, que eso la que relación o de las... 6 de esos es $1. O sea, eso costará unos 20 centavos. 15 centavos por ahí. Pero un chicle. No te Un creo. caramelito de menta. ¿Qué? Un caramelito. Para que refresque su hocico. Dos chiclets, 2 o 4. ¿Qué le pasa a la chica? Se puso a llorar, estaba lagrimeando. Obvio es que acá producen cosas muy chéveres para pues que lo conmueven a uno. Entonces, si vos te gustaría verlo de vuelta, Sí. podemos arreglar eso como Vamos a ver qué les pasó. Claro. Pero, mírame, tú eres más llorón que Shirley. Si Shirley llora, tú vas a llorar. Pues no me importa. Igual fueron buenos momentos. Sea lo que sea. Mariela, te perdiste de la primicia de la Perdón, noticia. es que estoy en un Pero trámite. seguro tú sí te alegrarías, ¿no? Como estas que no me han dicho nada. ¡Ay, pero qué felicidad! Pues me la mamé todo el fin de semana con lo mismo y dice que no me alegró. ¿Qué tal la Ay, desgraciada? Puerca, malagradecida. Esposa liendrosa, Te ayudo. esposa cochina. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿De dónde te sacaste lo de la casa? Ah, pues. Por ahí. Una tiene sus. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, Alejandro quería hablar y yo le dije que no hablara, algo que vamos a hablar juntos, ¿De qué? que tenemos que contar. Ese tipo siempre anda por ahí. ¿Qué tiene ¿Ya que ver con hizo? eso? Ah, ¿qué hizo? Te Te pegó. te estrujó. Te agredió. Ay, Te estrujó por la espalda. Te estrujó por la espalda como una compañera que hace eso acá. bueno, ya le puse las rosas No, y ahora solo fui a que callarlo sigue. porque vi que estaba haciendo muy... Ya, espérame un segundo. Su sincericidio estaba lento, entonces Ay, lo fui a no, callar nada ese más, pero tipo ya, no aprende. ya todo vamos a saber en un momento. Pero ajá, cuénteme, ¿qué pasó? No me las muevas, Aparte no de me que las me muevas. empujaran por la Que espalda, el día de nada. hoy... Nada más. Yo sé que vos vas a gritar. Me voy a declarar. Ah, que esta mujer se le ¿Te va a vas a qué? declarar a ¿Entendió? ya que él no es capaz. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Muestra el brazo, muestra el brazo. Tenemos el poder. Yo sé que Ricardo no le diste el poder, pero nosotros sí lo tenemos y queremos pedirte que, por favor, reproduzcan durante el día de hoy, en algún momento, el BTR de los Sebasley, que Sebastián quiere verlo, por favor. El BTR que pusieron en la gala de Shirley y Sebastián, que queremos verlo. La canción de... Yo sé lo que van a decir, que para eso falta, para estar pidiendo BTR, pero tengan comprensión con el Así es. muchacho. Por favor, Quiere ver su BTR. reproduzcanlo ahorita, Por ahorita. favor, Sí. por favor. Para verlos todos sentados, por favor. Nos sentamos bien portados a ver todos el Bien, BTR. comiendo canchita, palomitas. Respeta. Ay,
gonorrea. Problemas, Esa es la final de una novela. Ese Ahí es es rey. la Va a ser un final. mierdero, pero lo quiero ver. O sea, cuando te quedas con expectativa para la segunda temporada. No nos van a tirar ahora. Continuará, decía. Continuará. Solo es necesario que lo pongan acá y ya. Yo solo pues como para... De repente o me lo lo pueden ponen en- pasar en un PDF, yo lo veo en la casa. solo. Por pendrive. Lo envían por email. Exacto. Una vaina así, yo lo veo en la casa relajado. ¿Te imaginas llegando? Ponen su tele. Llorando, La semana que nos estamos yendo ya, todo el mundo recogiendo maletas para ir para el aeropuerto. ¿Eso quieres, no? No. ¿Por qué no me dices nada? Pues no hubiera venido a la cena contigo si te quisiera lejos. O sea, yo sigo compartiendo contigo, sigo hablando contigo. Quisiera que no te pusieras así, ¿sabes? ¿Me pongo así como a llorar? ¿Crees que es lo mejor? No es que creo que sea lo mejor, te lo estoy preguntando porque es lo que me hace sentir. Y si no lo quieres así, me gustaría saberlo, no estar suponiendo cosas. Pues te lo estoy diciendo, pues te Porque digo... siempre te lo dije desde el día uno que te conocí. A mí me gustan las cosas claras. Yo no voy a estar ahí si tú no quieres tenerme ahí. Pero es que no hemos estado juntos, no estamos juntos. Yo sé que no estamos juntos. Que esa no es la pregunta. Estar juntos es diferente a tenernos cerca. ¿Para qué me quieres tener cerca? Si no vamos a estar juntos. Sí, obvio. Si supuestamente sientes cosas por mí. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y qué pasa que sienta cosas por ti si no estamos juntos? O sea, yo te puedo querer y no estar juntos. A veces pasa eso. Tú lo sabes. Sí, pero yo prefiero no tenerte cerca. Para nada. No. Para nada. Porque si tú puedes vivir con eso, en verdad te aplaudo, pero yo no. Espero que no vuelvas a hacer lo que has hecho hace 2 días atrás. Si Sebastián, ya solamente por saber, ¿no? Viene decidido y te dice, Shirley, intentémoslo, dejemos el pasado atrás. Sí, sí, ¿Le sí, darías podemos una hablar oportunidad? ¿Por qué no? Están atrás, ¿verdad? ¡Rotundo! Porque no fue un por qué, ¿no? No. Dime. Pero no entras mañana. Quiero saber qué estás pensando. Tantas cosas. Dime, Por la cara. ya, dime 3. Aprendes rápido. Sí, sí, tengo el mejor al frente. Voy a salir graduada de acá. Conscientemente, porque es como nuestro sentido de protección. Siempre me pongo así. No, pero es un sentido de protección, realmente. Yo lo hago ¿Y inconsciente. ahora de qué te proteges? De los malos espíritus. De los malos espíritus. Es decir, pues, obviamente que de mí no. Todos los seres humanos tenemos un sentido de protección instintivo. ¿Ves? Entonces no sé lo que esté pasando por tu cabeza, ni por la mía interiormente. Podemos tener muchas cosas, entonces instintivamente tendemos a protegernos. ¿Hasta cuándo te va a durar tu protección?
Antes de ayer, Son condominios y casas. Yo también conozco. en la madrugada. Independientemente de lo que creas, yo siento que te quiero mucho. A veces no Y te observo. alejado de la gente. Qué raro eres. No, pero lo voy a clasificar. No tengo que ser normal. No, acá nadie es normal, incluyéndome. Pero tú eres extremo. Tú sí, deberías sacar un premio de esos que sacan. El raro de la semana. El raro de la semana. Voy a postular por eso que has ganado tú ahora. Gracias por tu abrazo. Dentro de una islita. Fue como una inyección. Como cuando uno necesita varias dosis para recuperarse. Esa fue una dosis que me sirvió para... Bueno, ahí ¿Quieres podríamos otra? ir, pero para ver los animales. ¿Qué te ríes? ¿Vamos a dar otra? ¿Qué te ríes? ¿Vamos a dar- Si me respondes te doy, si no. ¿Sí vamos a hacer otra? ¿Van a renovar la dosis? No, no creo. ¿Por qué, papi? No sé por qué no habrá venido, pero no creo que pase mayores cosas esta semana. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ya como es la última semana, yo creo que ya van a decir, mira, esto es lo que siento ya. Sí, yo creo que vos deberías. Si quieres tener un momento sola, Sebastián. No, ya estuvo demasiado solo el fin de semana. Mejor si quieres. Estoy bien, estoy bien. ¿Era un chocolate? Chocolate. Quiere reírse y no puede, mira. ¡Qué rata es de Andrés! No me da risa, weón. Piensa muchas cosas. Al aire, ¿ya? Pero cosas como qué. Ese video lo conmueve mucho a uno, o sea... Yo te andaba buscando para hacer una carita, Claudia, sé que Ay, Claudia es yo- buena. yo amo estas cosas, las Entonces manos. Claudia me ayudó porque era la carrera, en el sobre que le mandé a Alejandro. Entonces puse 2 ojitos, pegué 2 ojitos y quería hacer la carita bien, no puedo hacer una fucking cara. Entonces yo te andaba buscando y no estabas aquí, entonces Claudia me ayudó a hacerla. Oh, pero ya para la próxima me avisas. Tranquila Creo que yo. Claudia no trajo la carta que le iba a dar. ¿La qué? Una carta, dice. No, sí la trajo porque Kim se la hizo. Ah, ok, entonces sí la trajo aquí al estudio, pero está entonces segura ya. Ah, ok. Cagada, ¿qué? Ay, pero qué linda. ¿Ustedes le han pedido noviazgo a una pareja? Sí. ¿Le han pedido? ¿Sí? ¿Vos? Yo no. Obvio no. Amiga. Yo preferiría Para siempre mí ningún que me hombre merece eso. O sea, yo he dicho te amo la primera, No. he dicho te amo por primera vez. Pero en otro color. El rosado. Wow, realmente no les gusta ese naranja, ¿no? No, esa está bonita. Siento que es como de oficina. Como de eso de jálale al... Ay, al- no, quieres el color este? naranja es bonito. Ese está bonito también. Es Está otro, más mira. lindo. Sí, ese. Bueno, la cosa es Oficina. que Sí, como Bueno, cuando te ponen un entonces- letrero en la oficina de, güey, jálale bien al excusado. ven acá al lado mío, Meli, para hacer las invitaciones. Malditos desgraciados. Va a ser Entonces así, va a mira. entrar y yo voy a Así, estar mira, para que enojada. sea chiquito. Y le voy a decir que afuera me he enterado algo que no hemos tenido tiempo de hablar. ¿Y esto para qué? 10. Para la bandera. Tiraron una cizaña, pero es de este fin de semana. Exijo una respuesta. Tienes una semana para decirme todo lo que quieras decirme a mí. Y quiero empezar con una pareja que no ha dudado en hablar descaradamente de que rompieron las reglas. El poder del amor me ha dado una información. Reciben tarjeta roja, que es expulsión. Si a usted le caen mis comentarios, mi amor, eso no es culpa mía. Ridícula, ubíquese. Yo te he insultado ahora mismo para que me digas ridícula.
te pones a escribir cositas detrás de un celular. Bueno, si tienes algo que decir, dímelo acá. Ella se quiere hacer la que es la más frontuda, entonces yo te lo digo en la cara. Mira, tú estás siendo imparcial porque sabes que Chile es de Perú y te van a caer encima. Donde usted le empujen atrás por la espalda, como te empujaron a ti, usted iba a reaccionar de una manera muy diferente, ¿cierto o no? Existe lo que es la educación. Siento que poner Educación de parte de adjetivos esta, calificativos como tal, como lo que acabas de poner, Melissa, no está bien. Ella sí puede decirnos podridosas, nos puede decir envidiosas, nos puede decir como quiera, pero apenas uno dice un mínimo comentario, ella se ofende, se molesta. Solo quiero preguntar, chicas, ¿el voto hacia Renier tuvo que ver por esta situación? Fue la canción. Fue la canción. Eso le pasa con un vasito de agua. Fue la Bro. canción. Gracias, Nel. Todo bien. De antaño. Dice todo bien, todo bien. ¿Viste cuando quería aclarar algo? Todo bien. Es como esa sensación. Revivir todos esos momentos. Revivir. Como Andrés me entiende porque pues de alguna manera como que trató de querer a alguien y qué día veía a Mare diciendo eso, que como que nos quisimos y pues simplemente no estamos juntos. Eso es cierto. A veces puede pasar, ¿ves? Pero pues no deja uno de conmover que hay un cariño, pues hubo un cariño bonito. Que hay un cariño. No sé, weón, ¿sabes? Pienso tantas cosas complicadas. Pienso que la situación es muy intensa. Pero ¿por qué no va más allá? Intensa, ¿por qué? Por muchos trasfondos que hay. ¿Por qué tenés esa Pero- cara, Fred? Quiero entender cuáles son esos trasfondos, si es que todos lo han resuelto acá. Simplemente a veces pasa eso, weón. A veces hay personas que se Yo quieren sé y, que están tratando de decir. y no están juntos. Lo que no se Pero- resolvió en 2 meses no se va a resolver en 1 semana. A no ser que quieran estar juntos Puede para que la sí, final. puede que sí. A no ser que quieran estar juntos para la final. O sea que cuando llegue la despedida Yo creo que sería bonito que estén juntos para la final. Eso no cambia nada, weón. Mira. O sea, no cambia nada el hecho de que el programa se acabe ni nada. Yo creo que fue bonito sentir las cosas. O sea, de todas maneras, es una mujer con la que compartí muchas cosas acá adentro, que uno estaba como muy... ¿Y afuera? Como muy afuera también. Sí, afuera también. Entonces, oye, eso no deja de conmoverlo a uno, ¿no? Qué loco. Y lo otro. ¿Qué cosas, no? Lo bueno es que ambos se enamoraron, ¿no? Se podría llamar así. Bueno, no quiso levantar la mano, pero Lo bueno es que tuviste una experiencia acá, que más que felicidad o amor te dejó Yo un creo que sí, aprendizaje. sí pasamos por una etapa quizás de enamoramiento, ¿sabes? A lo largo del reality he demostrado ser una persona muy sensible y quizás me conmueve ver el cariño que hay entre Shirley y yo, y también conmueve lo que se deja atrás, a veces, lo que se suelta. Este viernes... Como para que se sientan top, que tengan su propio nombre. a la Última fiesta. No pongamos a la última. Es que es la Este última. viernes. Al cierre de temporada. A la última fiesta de cierre de temporada. A la última fiesta de cierre temporada y de Navidad. Y fiesta de Navidad. Pero yo creo que vamos a dar el amigo secreto. Estás cordialmente invitado Este viernes. a las novenas. A la última fiesta de cierre de temporada y fiesta de Navidad. Algo así chistoso. Por favor, para que traigan comida acá. Por favor, se les recibe, porque como la fiesta queda en las chicas. Nota. Si no vienen No llegues con las manos vacías. Manos vacías, miserable.
vacías porque si no, no entras. O sea, me venías a decir que a 3 meses después, 4 meses después, te estás dando cuenta que estás enamorada. No, o sea, no es que siempre he sabido que estoy enamorada, o sea, desde que me sentía enamorada. Pero ahora te puedo decir que ya no es ese, o sea, ya no estoy en ese punto del estoy enamorada y lloro por él, ¿me entiendes? Ya no es una cosa de total emotividad. La pasión se transformó en una convicción de que, digamos que cuando tú, ¿cómo decirlo? Es que, sabes que hay etapas del enamoramiento, ¿no? Sabes que hay etapas del amor. La primera, que es esta infatuation, que es cuando estás ilusionado, cuando todo le ves lindo, cuando no tiene nada malo, cuando, ¿me entiendes? Cuando todo está ahí, hasta, y cuando le ves algo malo a la semana, dices, igual no importa. O sea, es todo así. Pero ahora, que ya ha pasado tiempo, que hemos estado lejos, que hemos tomado decisiones fuertes, que hemos pasado por algunas cosas que he aprendido de él, que lo he conocido en todas sus facetas. Ahora te puedo decir que sé, de hecho, así con tranquilidad y seguridad, sin morirme, ¿me entiendes? Si es que no estamos juntos en el futuro, no me de morir, pero sé que estoy enamorada, que lo quiero y que me gusta como es. Jamás lo hubiese imaginado. Me gusta como es, la verdad. Puedo terminar el poder del amor sabiendo que Mare está enamorada y le gusta como es Andrés. No, porque antes yo decía, renegaba full. Porque antes yo renegaba full de full cosas de él. Antes yo renegaba un montón de cosas de él. Ahora me gusta. Sí, astronauta, porque fantasmas son Sebastián y... No, pero digo, antes renegaba full de full cosas de él. Ahora, por ejemplo, cuando él me molesta, yo también lo molesto y mi manera de molestarlo es hacerme la brava. Ajá, sí, no quiero nada, no quiero nada. Que obviamente quiero todo, partner. Bueno, qué bueno después de tu paso por el poder del amor. O sea, ¿estás diciendo que Andrés nunca está solo? Él nunca está solo. Bueno, no siempre. De repente estará solo, pero otras veces está acompañado. Pero no solo. Pero ven acá, ¿esa compañía es femenina? Ya aprendí. Muchas veces es femenina. Marica, esa gonorrea te está Lo que pasa es que, Andrés, lo que pasa es que te tiene envidia. ¿Qué cosa? No, yo tranquilamente le puedo confirmar y negar, digamos. De repente, no sé, tengo traductores o traductoras, ¿me entendés? Claro, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Yo la verdad, tú eres un tipo muy sociable. Sí. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Yo le presenté a mi mami en el viaje. Aprobado. Sí. Esa gente de Paraguay, la verdad es que ve. Aprobadísimo. Muchas gracias, querido Paraguay, porque No la hay verdad es una queja. gente bien linda que nos han mandado. No se atore, mamá, tranquila. Inhale, exhale, inhale. Ok. Vos le presentaste a tu mami antes. Sí, el día del viaje yo estaba hablando con mi mamá y se lo presenté. Sí, se lo presenté. ¿Y qué dijo doña señora mamá de Gris? No, ella súper tranquila, preguntándole cómo estaba, que me cuidara, Pero que sí no lo sé aprueba. qué. ¿Ah? ¿Lo aprueba? Sí, obvio que lo aprueba. No, porque hay mamás que... No, mi mamá es súper tranquila y más que lo de súper tranquilo a él. A mí me aprueba tu mamá, a él no sé. A Mare ama. Mi mami ama a Mare. Ajá. Entonces lo ve súper tranquilo y pues le gusta que nos estemos conociendo. Y Y nada, ahora estuvieron aquí hablando un ratito. hablábamos del acercamiento de Gris a la familia de Ya, Sergio. y a este fin, porque eso fue el fin de semana pasado. Ok. Y ese que habló fin con de mi mamá. semana. Y a este fin de semana, pues nada, me llamó en videollamada y hablamos con la mamá, el papá y la hermana. ¿Y qué sintió Gris en ese momento? ¿Qué? Se me fue la respiración, me quedé... Uy, no. Nunca habías Ese hablado momento con es ella, bien nunca. lindo, no, yo la verdad es que No, pero es que... la familia es bien importante. Sí, Espera claro. que cuente, ajá. No, súper lindo. Ahí me saludó, que cómo estaba, que no sé qué. Ellos quedan ahí ¿Él como tiene que- hermanos? Sí, pero solo hablé con la hermana, el papá y la mamá. Y la mamá. Le hice la bromita de como que me lo voy a llevar para Honduras y ya quedó así como que... ¿cómo? ¿Qué le A mi pasa hijo, a usted? A mi hijo. ¿Cómo así? ¿Qué está ¿Cómo pasando? que me Dijo voy a la llevar a mamá. mi ¿Qué está muchacho para pasando? allá? ¿A dónde me lo vas a llevar? Obviamente me dijo que no. ¿Perdón? No, broma, solo se sonrió así como que... No, pero, bromita, o sea, híjole. si te pones a pensar, Gris, o sea, vos acabas de entrar a la vida de Sergio, o sea, solo él... Es muy rápido, No, y solo él sabe, hay gente Ya que... tiene un hay mes gente, aquí. Un mes y medio. Hay Ah, gente que ¿viste? se Oh, casa al se mes, sabe Gris. todo. Hay gente que se casa al mes. Sí, ¿Qué? claro, hay gente, hay todo tipo de pensamientos. Y si te pones a pensar, hace un mes y medio entraste a la vida de Gris, o sea, y la situación en sí, lo que es estar en un programa y cómo se conocieron, cómo todos nos hemos conocido con nuestros chicos, o sea, es un poco diferente a la tradicional. Entonces te pone como a
yo creo que mientras te vaya conociendo, porque vos sos súper linda gente, y cuando te vaya conociendo se va a dar cuenta. Sería ideal, según como me contaste, que vos fueras allá y te conocieran. Sí, creo que es mejor que yo vaya primero, la Sí. verdad. Bueno, Beret. Brody. ¿Qué le pasa a la Chili? ¿Cómo se sintió tu primer fin de semana de novios? Muy bien. ¿Verdad, ¿Sí? no? Muy, muy bien. ¿Tuvieron solo ¿No una te de sentí miel? raro? ¿Sabes qué fue lo raro de toda la situación? ¿Qué? O sea, Che, se le bajó la cuenta sí de hubieron real eso. cosas en las que obviamente como que no Es estuvimos afirmativo. los dos ¿Qué cosa? de acuerdo ¿Qué pasó ahí? de temas que conversamos y todo, pero como que se Pasaron sentía una muchas paz, cosas. ¿sabes? ¿Sí? Como una tranquilidad Envidia. de que ya somos novios, estamos como felices, contentos. Hubieron ciertos temas que obviamente salieron a relucir el fin de semana que era como que obviamente atacaban a nuestras energías y todo y obviamente eran como mala, ¿cómo te digo? Mala Mala vibra. energía, pues, pero lo bueno es que los dos supimos como que cómo complementarnos y cómo mantenernos contentos y disfrutando y no sé, siento que fue un buen fin de semana. Bien. Tu corazón, qué bonito corazón. Es un corazón, pero acá dice, bueno. ¿Por qué cuánta alegría? ¿Ah? ¿Cuánta alegría? Parce, no sé, yo es como que yo pasa? vengo acá y me abrumo de una manera. ¿Vos bajando Ah, la por grada? gusto. Pero No, es ya que no. acabo de ver el video del BTR de la gala y como que me... ¿Cuál gala? ¿Quién te lo enseñó? Ah, yo lo pedí ¿Por qué lo pediste? porque lo quería ver. Entonces para eso venga. ¿Por qué no viniste? Pues sapo. Sí, porque No no, me llega. sentía bien. Pero ahora Qué raro. Porque no podía hacer comentarios de ese video, entonces ¿para qué? ¿Pero ya está bien? ¿Ahora está bien? ¿De qué video? Del video con... Bien. ¿Qué? Con Shirley. ¿Del BTR de la gala? Ah. Pero casi no se habló mucho, no me recuerdo la verdad. No, pero el video me gustó. Estuvo lindo. ¡Ay, sí! El video que les hicieron. Es cierto, ya recordé. cierto. Y ahí es donde yo siempre les digo a ustedes de que hey, a veces cuando hay una pareja conversando algo, pueden pasar cosas como esas. No interrumpan porque pueden ir un momento importante y interrumpen por tirar un relajo. Interrumpió. Entonces, un ¿qué momento pasó? tan Que eran dos bonito. líneas. No lo O escuché, sea, por ponte, son cierto. 4 De tal tiempos de costado. una canción en la guitarra. Entonces, las ¿Qué dos dijo? primeras líneas era la canción normal Claro. y las Su segundas Shakira, dos que líneas que siempre- venían era donde yo le decía, te doy las gracias por siempre esperarme, pero hace tiempo algo quisiera preguntarte. Esa fue la que yo escuché, la Pero última. yo estaba tan nervioso que me pelé en la primera línea y canté la canción, las 4 líneas como era en la canción original. Y yo dije, cónchale. Y entonces canté lo que seguía. Ya. Y ahí metí la pregunta. Pero cuando yo dije eso, que te quiero, hace rato algo quiero preguntarte, Renier y Sergio entraron a darle los regalos. Entonces yo tenía miedo de que ya todo el mundo empezara a aplaudir y a nadie gritar. escuchara. Y nadie escuchara. Entonces yo por eso apenas yo terminé de tocar la guitarra, yo empecé a sentir como que ya venía la gente y yo, ¿quieres ser mi novia? Y ahí ya me quebré, empecé a llorar, era como una Pero a mí me felicidad. gustó porque nadie se lo esperaba. Sí, nadie no se lo dio esperaba. tiempo a pensar. Ni ella cuando yo la miré ya estaba con una cara Sí, como... sí. Aparte ella empezó a llorar desde que toqué los primeros acordes, ya estaba llorando. Claro. Pero es eso, o sea, ver la nostalgia de verla ya feliz, como que finalmente estaba haciendo algo que yo sabía que para ella significaba bastante. Yo le había dicho, yo la trataba como mi novia, pero no le ponía el título. Entonces, haber hecho eso sabiendo la felicidad que eso le traía a ella y haberme sentido como tú dices, que por fin me quité ese peso encima de que estuvieran ahí como que Miguel, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué no lo haces? ¿Pero esto, lo otro? Y ya finalmente poder darle esa sorpresa que tenía planeada fue como que bastante lindo y fue como que me quebré, pues yo soy bastante llorón también a veces, entonces me quebré y ya después de un rato fue como una felicidad. Qué cariño que le he cogido, la verdad. La voy a Sí, extrañar se mucho. volvieron súper amigas, ¿no? Siempre hubo afinidad entre ella y yo, Sí, sí, sí. pero habían roces, cosas producto de... Pero siempre nos hemos dicho las cosas en la cara y siempre las hemos resuelto en el rato. Y la he aprendido a conocer, la he aprendido a querer. La quiero mucho. Me ha enseñado mucho también. Ahí estamos, desde el día 1 sin salir de esta casa. Yo tampoco he salido. Me eliminaron, pero volví al otro día. Claro. A ninguna de las dos. Ella estuvo parada una vez, yo 3 veces. Y aquí sigo. ¿Y alguna de esas 3 creíste que te ibas a ir o las 3? Yo sí di. Yo creí que me iba a ir cuando me pararon al lado de Andrés. Ese día creía que me iba yo. Porque... ¿Y no sabes por qué no vino? ¿Está bien o qué? Está bien. Está Sí, bien, está ¿no? bien. Está Está bien. bien. La convivencia que nosotros hemos tenido aquí
ya ha cambiado la manera en la que nosotros nos tratamos dentro de la casa y cómo nos divertimos. Entonces, yo sí pienso que sería divertido volver a venir, pero no buscando como eso de vengo por el amor. O sea, Con otra cosa. ojo, si estás soltero, por ejemplo, un Alejandro que en 3 meses de la nada, Dios no quiera, esté soltero y vuelve a la casa, ok, puedes buscar el amor. Pero sería divertido incluso teniendo pareja volver a la casa, pero en convivencia. Sí. Conocer a las personas nuevas, guiarlos, decirle, hey, mira, me buenísima. explico, ver qué tanto cambia la cosa en la otra temporada. Sería divertido. Mira, creo que ese fue, no, también de mi parte, ¿no? Pero muchos de nosotros que directamente vinimos a buscar el amor, por no simplemente disfrutar, vivir, y poco a poco se va dando y conoces a una persona y conectas. Pero Yo no el hecho de vine ir a buscar el forzando- amor, por ejemplo. ¿Cómo? Yo no vine a buscar el amor. El amor no se busca. Yo tampoco, Se yo vine da. a pasarla bien. Pero se vine da. abierto Yo a las dije, posibilidades. Me dieron palo y dije, vengo a divertirme. Y en las redes así de, ¿qué le pasa a ese panameño? Dije que viene a divertirse. Y yo, pero No, sí, es que el amor se da, no es algo que estás buscando. Creo que a esta la controlaba más esa parte volátil, impulsiva. Sí. Hasta Esta ya no. hasta la mirada te cambió. Sí, ¿no? Porque te ves más mirada tranquila hoy en día. Qué emoción. Qué lindo camino. Y ella, pues. Y esta no se imaginó que terminaría como terminó. Y esta es una berraca de donde la veas. La verdad. Míranos. Qué loco, ¿no? Esa no pensó que terminé. Esa decía, a mí nadie me enamora. Venme aquí. Pero tampoco venía cerrada, ¿no? No, nunca vine cerrada. Pero yo decía, yo enamorarme. Sí, yo soy difícil, soy cosa seria para eso. Sí, pero tampoco, o sea, no hay que exagerar. O sea, ya pienso que Melissa, ¿Me estás diciendo que yo estoy exagerando, Andreina? no, en el sentido de lo que está diciendo Ricardo. No, pero Andreina, ¿qué pasa si te hubieran empujado a ti? Imagínate cómo se hubiera Yo visto soy de las eso. que personas, el que me tire la mala, le tiro la buena. Siempre, si tu persona te interesa, cualquier conversación va a ser una conversación de calidad. Claro, lo Simplemente disfrutas. con la presencia tú te vas a sentir súper bien si te sientes cómodo con ella. Yo Ahora, pienso si no igual. te sientes bien con la persona, pues obvio va a ser un momento incómodo de que vamos a hablar y esto. Los entonces- famosos silencios Y incómodos. si el momento de silencio es cómodo, tanto para ti como para tu Los, pareja. los silencios a veces dicen más que las palabras. Ya, simplemente es eso. A mí me encantan los silencios, loco. ¿Qué es lo que tú, bueno, ¿qué es lo que tú aprendiste de Andrés y qué es lo que tú aprendiste de Mari? Que la Primero ella. La paciencia, pero cálmate. Qué mal le da. Pero yo también he aprendido a tener una paciencia. Yo que era bien impaciente, Bueno, mira. las tres, Recién, pero has las aprendido. tres cosas principales que Bien, aprendieron del otro. Recién. Tres. Primero, Tres Mari. virtudes que aprendieron del Primero otro. las damas. Aprender a escucharme más y no escuchar al resto. Cierto. Ser muy paciente y a Cierto. dejar de planificar tanto las cosas. Cierto. Dos. Sino vivir el presente. Y a saber encontrarle la belleza a todo aquello que incluso no me guste tanto, porque dentro del caos más grande igual hay belleza. Pero teníamos como esa pelea pendiente de que o sea, esa noche en la gala discutimos, pero o sea, lo último que se habló de nuestra discusión fue como que... Y es más, esa eliminación, creo que yo gané Bueno, o sea, claro, ella se fue claro, porque tú yo gané ganaste, obvio. Y entonces, lo último que dijeron fue que teníamos una conversación pendiente. Entonces fue como que quedó eliminada y yo dije, ella, el carajo de las reglas, pues, y hablamos los dos y fue como que, bueno, vamos a vernos abajo del hotel. Y nos vimos ahí y hablamos todo lo que teníamos que hablar. Vengo ahora. Éxitos. I'll be back. Oh, ¿qué tiene tramado este? No. Yo tengo una pregunta, yo te la iba a hacer a vos. Yo se la voy a hacer a él. Sos el siguiente crack. En la semana tengo algo. Ya Crack, el brazalete de capitán. Tres cosas que hayas aprendido de Mare, virtudes. Que tú digas, me las llevo en el corazón definitivamente. Muchísima paciencia. Abundancia, Pero le exageraciones. llegó hasta cierto punto la paciencia. Ey, pero, o sea, ¿aprendiste de ella la paciencia o por tenerle paciencia? Aprendí por tenerle paciencia. Bueno, está bien. Igual le tuvo límites, Pero es válido, aprendizaje. válido. Es, Es como, es aprendizaje. es como aprender fraccionarios con manzanas. Claro. Está bien.
aprendí de que si no tocas la empatía desde diferentes perspectivas, no desde tu cabeza, no, o sea, no vas a poder comprender muchas cosas y contextos. Si no... Interesante. ¿Qué? Que si no aprendes empatía, si no aprendes a ver la manera de diferentes perspectivas, no vas a entender mucho una situación, un momento, un sentimiento o a una persona en este caso. Eso abarca empatía. Claro. Y también aprendí de que no solo las acciones... ¿Las lecciones? No solo las acciones demuestran lo que sentí, sino también lo que decís. Qué bueno que haya aprendido eso, porque yo tengo algo aquí bien clarito que me dijo. ¡Ay, por Dios santo! Eso todavía no ha cambiado, No nos podemos guardar nada. Última semana. ¿Te puedo decir? Si quieres. Claro. Dijo que yo no soy la mujer para él. Ahora en ese momento, bueno, me escribió, ahora me di cuenta que tú no eres la mujer para mí. No te me acerques, ¿Hace cuánto te por favor. escribió eso? ¿O te lo dije? Hace un mes, creo. Hace, sí que será un mes. Te veo llorar. Esto está flojo, ¿eh? Ahí si te lo quieres echar al plato también. Ahorita no estamos de humor. ¿En serio, ¿Ok? Suárez? Ah, mentiras. Ali. No estamos de humor aquí. No, estamos Vete a ver si ya puso la Así que marrana. Ricardo, cancelo. A ver si ya pasó algo. Cualquiera, la que te guste. Gracias. Hello. Hola. Hola. ¿Qué han hecho? ¿Ustedes sienten que Claudia tal vez ya se lo espera o ya quiere? Porque yo, por ejemplo, le pedí a Mariela cuando yo ya creía que ella quería. Vos también, cuando ya creías que Andreina Obvio, ya estaba te das lista. cuenta de eso. Súper lista. Vos la sentís a... Pero Andreina, ¿y a Claudia la sienten lista? Andreina, perdón, a Claudia la siento como que... ¿Que le Sí gustaría? quiere, pero como que tiene todavía esos miedos de que... Pero yo pienso en el fondo sí quiere, o sea, como que sí, Sí, ya yo- está ella- a gusto ella con dijo él. la otra vez Además, yo me atrevería a decir que ya ellos están en esa etapa de que Cuando son uno ya novios sin ser novios. se ve a futuro con alguien, ya es un gran indicativo. Es que tú lo notas en la química. ¿Por qué estás con él, Tim? Porque tengo hoy el poder. Tonto. Oye. ¿Qué? Hoy día... O sea, te había hablado antes de entrar. Te había hablado antes de entrar, todo estaba bien, pero el rato que estábamos esperando aquí con las chicas, como siempre, entre sus peleas, todo eso, empiezan a tirar. E inevitablemente me cae. ¿Qué pasó? Nada, que es lo mismo que la anterior vez, cuando me enteró lo del ascensor. Que es como que primero lo han tirado afuera, luego lo meten adentro. Bueno, perdón, lo citan adentro. No sé si lo hacen por dañar, no sé si se inventan. Pero una vez más es como que yo tengo esa situación incómoda. En la que no sé si se inventan o tú te estás callando las cosas. Y tiraron una cizaña que no te la voy a decir ahorita, pero es de este fin de semana. Y pues si tienes algo que contarme, quisiera que salga de tu boca. Claro. No hice nada el fin de semana. Fui a comprar los regalos de la semana. El sábado estuvimos juntos. En el viaje, pero igual el Claro. viaje ha terminado temprano y han citado justo ese día. Y ellas no sabían, ellas, qué sé yo, no sabían que el viaje había terminado temprano. Pero sí, el día del viaje, ella me vale, sí lo tengo que citar acá, pero tampoco nos hemos visto. Después del viaje. Ajá, o sea, terminó ¿El sábado temprano o el viaje. domingo? El sábado hemos viajado, ¿no? Del sábado te estoy hablando. O sea, cuando te vas de viaje con tu pareja,
es una prueba de eso que vas a vivir fuera. Sí, esa convivencia. De que estás con ella todo el día, es como que hay momentos, no sé si te pasó o si les pasó cuando se fueron de viaje con la pareja con la que fueron, que en algún momento del viaje es como que, sí, tú estás allá sentada y yo estoy acá tranquilo en mi celular o tomándome algo tranquilo. Sí. O sea, como que hay ese momento de darte tu espacio con la persona para... Que eso ¿sabes? pasa en las parejas, en los matrimonios también. Obvio, O sea, no cuando- todo el tiempo están así, sino que a veces cada quien está por su lado. Han habido momentos en los que yo me vale, voy a creer en él. Como lo último que hemos tenido. Y me molesta porque hoy día en la mañana estábamos súper bien, entro súper animada, lanzan, tengo que lanzan? venir a fingir mi cara, pero que salga de ti. Está bien, que no pasó nada el sábado. Yo te lo estoy diciendo. Bueno, no sé si sábado, ya tampoco seamos precisos, tal vez el domingo, tal vez el viernes, pero te estoy exigiendo una respuesta. No hice nada el fin de semana. ¿Qué tiraron entonces? ¿Qué pasó? Parece que están tirando mierdas de mí cuando no hice nada el fin de semana. ¿Y a mí qué me consta? Yo también escuché unas cositas por ahí, pero o sea, es su tema de ustedes. No entiendo, de verdad estoy súper perdido. Yo también. No entiendo. Edgar, te estoy exigiendo una respuesta. Pero te la estoy contestando. No hice nada ni viernes, el sábado estuvimos juntos y el domingo no hice nada. Compré todos los regalos de la semana. O sea, no hice nada, no salí con nadie. O sea, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te dijeron Que no entonces? no voy a meter a la gente acá adentro tampoco. Pero si me vienen a decir algo, no es por locos. No es por locos. ¿Y quién te dijo? ¿Qué tanta envidia pueden tener? ¿Qué tan importante puedo ser yo para alguien para que me quieran arruinar? No va por ahí. No, Edgar, no. No voy a tomar de loca a la gente cuando sí, evidentemente puede estar pasando algo y yo soy la única estúpida que no se da cuenta. Es que no ha Y pasado yo, según yo, todo nada. estaba bien. Es que todo está bien, es que no ha pasado nada, no hice nada. Ya, y la anterior vez era lo mismo, y poco a poco va avanzando la historia. Pues que Lo avance la mismo le historia, pasa- que no, avance la historia, avance porque qué, no van a ¿yo sacar qué? nada, no ¿Haciéndome van a ver la sacar cara de nada. estúpida? Estoy tranquilo porque no van a sacar nada, porque yo sé qué es lo que hice. Que la saquen, dale. Yo sé lo que hice este fin de semana. No hice nada. Compré los regalos, fuimos al viaje, seguí comprando los regalos. Hasta te lo di. No hice nada el fin de semana. Que lo saquen. No te creo. Igual hoy día desde la mañana te sientes súper raro, súper incómodo. Estábamos bien, fuera de cámaras. Buenos días, todo bien, anoche nos despedimos súper bien. Lo siento, lo siento. Bueno, lo único que yo les digo es que solucionen eso con las personas que realmente están hablando todo ese tema. Claro. Y que yo paso de loca. El tema es de que vos también es como que la anterior vez, como que tu última versión y todo eso. Como que también da mucho que pensar, pues eso. O sea, da para tener el beneficio de la duda. Yo me siento... Epa. Uy. Volumen. ¿Por qué está tan serio? No me está permitiendo ver algunas cosas. Por eso te estoy diciendo. No me hago problema en que me digas algo, lo que sea. Ok, súper. ¿Sabes qué? No me enojo. Listo, me lo dijiste, gracias. Pero ¿Qué no pasó? puedo estar así, exigiendo, sacándote, jalándote la lengua para que me digas algo. Si tienes algo que contarme, dímelo. Por favor. No me tienes que sacar la lengua porque no pasó nada. ¿De qué? No tengo nada que decirte porque no pasó nada. Es que no tengo nada que contarte porque no pasó nada. Es la última vez que te voy a preguntar. Exijo una respuesta. No pasó nada el fin de semana. No pasó nada. Que digan lo que quieran decir. ¿Quieren no pasó agüita? Está nada. limpio. Gracias. Ok.
Vámonos, 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 vámonos. De llorar. Claudia siempre haciéndolo llorar. Mi amor. Estaba tan... Te lo dije, ¿verdad? Mi amor. Ahí viene la ambulancia. Mi amor. Te tengo que llegar, yo necesito que te levantes. Exijo una respuesta. Tenemos un regalo, bueno, Dijo que no. toma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Qué tú haces? Pero esa va a ser tu última respuesta. Sí. ¡Esta es tu última versión! ¡Dilo, infeliz! ¡Dilo! Deja de amedrentarlo, ya va. Ya, excelente. Claudia, ya me puedo retirar. Perdóname. Perdón. Ya me puedo retirar. Ustedes sabían. Desgraciada que son. ¿Me prestas tu móvil un momentito, por favor? Wow. 10 segundos, 10 segundos. Claudia, hasta me asustaste a mí. Bro. Piña, ya. ¿Y si no así? Piña, si apretas tu novio. ¿Nos lo prestamos un ratito? Venga, felicidades. Espérate. Primero la precaución. Quítenle el pin. Porque se puede lastimar. Bro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La hora. Vamos. A piña no se puede, a piña no se puede. Pero me voy a parar. Bro. Me alegro mucho. Bueno, por lo menos te ahorró el trabajo. Gracias. Bro. Eso no se hace. ¿Por qué te estaba retando? Felicidades. Te le adelantaste. Sí, yo sé. Como me le haga algo, parcero. Eso no se hace. Felicidades. ¡Qué rico! Yo sabía que ibas a llorar. Kemi, eso no se hace. Me asustó. Ay, horrible. Ay, qué fuerte. Ay, Dios mío. Ay, gracias. Ay, qué susto. ¿Qué pensaste que te iba a decir? Ya no quiero saber nada de ti. Yo dije que no me cuadra. La más cerrada, la más yo no me voy a enamorar, la más... ¡La perra! La más... Perdóname, por favor. Ay, tengo el corazón en los pies. Nadie sabía. No creo que nadie sepa, literal. O sea, sí sabía Jessica, obvio, digamos, ¿no? Como producción sabe que yo me quedo hasta el segundo tercer timbre. No, estaba todo planeado, obviamente. So, Si no, eso no hubiese aparecido. So, si yo me Yo iba... estaba manejando la situación, querida. Porque yo sabía todo. Te amo. ¡Eso! Qué suerte, Gulú. Todo eso es gulú. Todo. Tenía que ser muy a mi estilo. Eso fue un ¡Embute! Y paso por ahí le digo, no, yo igual escuché. Ay, so, esto es fake, aquí no hay nada. Ah, eso sí, es otra cosa del programa. Pero sin nada como... ¿Verdad? Diablo, pero qué bien hecho. Se parece a mi pintura. No,
Terminaron en un... Amor, ¿quieres estar conmigo? Ay, no, vieja, yo no, el amor no. Jamás. Es importante, ¿eh? Siempre me das el último parte. No, porque eres la mejor parte. Lo vas a saludar. A ver, ¿lo abro ya o lo abro después? Y VIP. Obvio es VIP. Las hizo Melissa. Solo no sabes lo que me ha costado hacerte esto. ¿Quieres ir allá? Un chicle. Mi hermoso. Bueno, diciembre de 2021. Mi hermoso. Quiero arrancar esta carta agradeciéndote por aceptar ser parte de mi vida y permitirme ser de la tuya, para que así sigamos escribiendo esta historia de amor que es sin duda alguna única. No importa quién da el primer paso en declarar o proponer el inicio de una relación, si igual ambos disfrutaremos del mismo amor. Incluso, probablemente podía esperar unos días, unas semanas o incluso meses, pero preferí que sea hoy, frente a 11 países, en el lugar donde te conocí, junto a nuestras amigas y amigos, aquí en casa. A partir de hoy, y sin culpa, puedo llamarte amor. Puedo tomarte de la mano, besarte, obviamente. También puedo celarte. Pero sobre todo puedo decir que tengo novio y que lo quiero con todo mi corazón. Hoy te declaro mi amor. Me declaro a ti porque contigo... ¡Ay, Dios, no puedo hablar! Porque contigo quiero escribir un cuento que jamás haya sido ni imaginado ni escrito. Y sé que lo podré escribir contigo porque eres eso que no sabía que estaba buscando, pero me di cuenta que necesitaba y que quiero en mi vida. Bienvenido a mi vida, con amor, Claudia. Gracias. Perdón por tan poco. Obvio, hermano. No importa quién dé el primer paso, si ambos disfrutaremos del mismo amor. No, excelente actriz. Dejarte entender con toda la planificación. Qué fea tu actitud. Qué poca empatía. Qué poca empatía. Edgar, ¿Qué hiciste? Yo te miré yo. Edgar, vendeme todo lo que tenías. Pero era porque ya nos había dicho ella. Claro, claro. Obvio. Excelente actriz. Ay, qué risa. ¿Qué? Excelente actriz. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? ¿Tú? Ah. Es que le digo, te la creíste, vea, que sí estaba Pero sí. enojada. Y le digo, ¿por qué crees que te pregunté qué habías hecho en la conexión? Somos 4 parejas ya. 4, Renier, vos, Miguel y Edgar, 4. ¿Te esperabas lo de Edgar y Claudia? No. ¿Viste con la forma que le pidió? Sí. O sea, y yo sí pongo las manos sobre el fuego, sobre las personas que me siguen y me quieren. Siempre han sido amor, siempre han querido que estemos nosotros bien, se viven el programa, siempre tratan de decir, ay, los chicos están disfrutando de, no sé, mientras el mundo se viene en sí abajo, los chicos están disfrutando de su cariño y de su amor. Entonces yo como que no pienso que en verdad sean malos los seguidores. O sea, es que ahí, por ejemplo, por ese lado, no es que sean malos, pero tienes que entender que también, y eso te lo digo a ti yo como que también lo he vivido desde la parte de que en algún momento tú y yo peleamos, y yo sí recibí a algunos fanáticos tuyos que me decían cosas, y yo no lo niego, o sea, y tú lo sabes también, que yo te conté que yo recibí ataques, pero es a lo que voy. Todos los fandoms, por decirlo así, o sea, los grupos de fanáticos que apoyan a una persona, tienen sus fans normales que apoyan, y tienen la gente que vive el fanatismo, que es la gente que cree que por apoyar a alguien van a ayudar a esa persona atacando a las personas con las que esa persona pueda tener problemas, o las personas que dicen algo o tienen algún tipo de razón con esa persona la atacan. ¿Ya está bien? ¿Lo digeriste? No, todavía. Sigue. Si no te piden que seas novia del parcero, este se queda toda la vida esperando por ti, ¿no? Nada que ver. Pero aquí ya nadie más. ¿Quién puede? Ahorita ya nadie más puede ser pareja.
y ya nadie, porque justo estábamos hablando nosotros y estábamos diciendo quiénes será que pueden ser los siguientes en caso de haber siguientes. Y todo el mundo decía Edgar Ya y no. Piña como última posibilidad. O sea, Pero por Sergio Grist no. nadie dijo Y Gilly- y Gilly Austin tampoco. Es que siento que como van empezando, sería como muy... Rápido. Sí, o sea, cada quien pues y su ritmo. No. O sea, eso no... Pero sí siento que todavía... y se le estaba diciendo a Gris, te vas a caer, Alejandro. Sí. Ay, Gas, no. no seas envidioso. Él porque está más mamado que tú. Pero el músculo no es todo, mi reina. Ay. Edgar, pero usted no iba para el baño. Si tú te creías. Lo que hace uno por, vean lo que hace uno por ti. Debe ser O sea, nuestro... ya sé quiénes mandaron. Gran... Quiero saber ya quiénes mandaron. Amar es engordar juntos. ¡Ay, qué ¿Cierto? linda! Acá está la prueba. Ey, No. Eso no estoy entendiendo. La isla de... Claro, no, espera. Uy, pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque es un libro al fin en español. Las islas de Ay, Barlovento. el team, como vos habías dicho que querías necesitaba leer libro. algo, por Dios, ¡Wow! gracias, ¡Qué gracias, qué pinta! genios. Bueno, hay un rumor, Un rumor, es rumor. pero lo que Henry sea. se la tiró. Entonces no digas que no lo has dicho acá adentro porque yo lo escuché de boca de Henry. Yo lo he dicho aquí adentro. O sea que se acaba el reality y se le acaba el amor a Renier. Y se va para otro país. Así de simple. ¿Quién dijo Ay, eso? qué feo, Renier. ¿Quién dijo qué eso? Qué feo. ¿Tú? Ay, papi. ¿Verdad que todas las casas son de eso? ¿Qué? Todas las casas son de eso. Que el tiempo diré, que el Entonces, tiempo lo ok, demuestre. que el tiempo lo demuestre, pero que no salga de tu boca. Que el tiempo lo diga. O te quieres hacer quedar Es como que hay la cosas que se ven venir. Sí, ¿Quieres quedar yo antes no de tengo que, yo no tengo que hacer eso porque es algo que yo ya Y yo soy. viendo. ¿Para qué La tienes que pelea, hacer güey. esas cosas? Sí, que hay cosas que se ven venir. Es que Y no se puede tapar el sol con un dedo. Pero pregúntele. ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Vivir mi vida. Ya van a empezar a echarle muchos huevos al licuado y eso no va a acabar bien. Sí, Renier. Dijimos que esta última semana no íbamos a pelear. Entonces, ¿para qué te pones a hablar de estupidez? Pues estoy molestando. No me gustan esos juegos, porque Ah, sabes pero bien qué por lo que mecha sabes bien corta. por lo que estoy pasando ahora mismo, ¿ok? Para que tú me vengas con eso. Entonces se va a enojar. Entonces se va a enojar. Ok. ¿Qué? Entonces se va a enojar. Tiene Piense. una semana para que peleemos y me termine entonces y quede bien. Diga, no, si es que terminamos y terminamos aquí. Yo no necesito pelearte, Ah, yo simplemente bueno. con decirte no quiero nada. Ay, los dos O sea, lo dejas entre la espada y la pared, ¿eh? Entonces, si Lo quiere, dejas entre la si espada y quiere la me pared. termina. Una notita. A ver. Lloré para el alma. Team fans. A ver, Alejandro Roy Mariela y Paraguay. Alejandro, con mucho amor queremos dirigirnos a ustedes para compartirles toda la travesía que tuvimos que vivir con el regalo que hoy llega a sus manos. Comenzando el mes de octubre decidimos que ya era momento de hacernos presente en el programa y por supuesto en sus vidas con un hermoso detalle que les diera toda nuestra energía, cariño y apoyo. Pero tuvimos en cantidad inimaginable de inconvenientes. Al inicio pensamos... Tendrás el control de mis manos. Ay, por lo menos sé que no la vas a morir. Ay, todo te encanta de Andrés. Me gustas tú. Gracias. Te he mordido. ¿Cómo? No. Sí, por una vez nada más. Sí, por una vez nada más. De todas las veces que tú has hecho cosquillas. Cuando no estás. Hacho, papi, en verdad. Hacho. Cuidado que yo estoy vestida de gángster. Y quiero empezar con una pareja que no ha dudado en hablar descaradamente de que rompieron las reglas. El poder del amor me ha dado una información. Reciben tarjeta roja, que es expulsión. Si a usted le caen mis comentarios, mi amor, eso no es culpa mía. Ridícula, ubíquese. Yo te he insultado ahora mismo para que me digas ridícula.
te pones a escribir cositas detrás de un celular. Bueno, si tienes algo que decir, dímelo acá. Ella se quiere hacer la que es la más frontuda, entonces yo te lo digo en la cara. Mira, tú estás siendo imparcial porque sabes que Chile es de Perú y te van a caer encima. Donde usted le empujen atrás por la espalda como te empujaron a ti, usted iba a reaccionar de una manera muy diferente, ¿cierto o no? Existe lo que es la educación. Siento que poner Educación de parte de adjetivos esta, calificativos como tal, como lo que acabas de poner, Melissa, no está bien. Ella sí puede decirnos podridosas, nos puede decir envidiosas, nos puede decir como quiera, pero apenas uno dice un mínimo comentario, ella se ofende, se molesta. Solo quiero preguntar, chicas, ¿el voto hacia Renier tuvo que ver por esta situación? No, Eso ¿qué? va a pasar. Ya me estoy preparando mentalmente ya. Pero si usted se va a otro país Tan malo y ella sí, se va a otro país, Tan eso ya malo, no tan queda en malo, nada. tan malo he sido yo contigo para que tú me difames así. Cochino, mugroso, Y mire que le mete asalariado. labia, le mete Ese labia. asalariado, degenerado, puerco, piojoso, tumbacuentas. Pero que... Ay, ay, ay. Ah, Wow, wow, wow. ¿por qué no dices esa parte? Wow. Wow. Porque no estamos Ay, hablando no. de intimidades. Ah, Pero- puede difamarme todo lo que tú quieras con eso, pero termina con... O sea, te está asegurando de que se acaba esto y... No, está asegurando que el próximo mes también se la... Porque contó 3 meses y llevan 2. No, no, eso es un supuesto nada más. Esperemos. Hablamos del tiempo presente. Y yo veo que El tiene tiempo. pasaje para Ecuador. Así dice, para Ecuador, ¿verdad? El tiempo. Melissa se va para Colombia, entonces no quedan en nada. El tiempo dará... Quiero mi pasaje para Ecuador, yo también, listo. Ay, a ver, claro. Vente conmigo ahora. Quiero mi pasaje para... Hasta que Qué yo bien. no vea mi pasaje para Ecuador. Claro. Va a Ecuador, vaya. Como tu bendecida y afortunada. Y si no le cumple, yo le pongo en contacto ahí para que usted exponga su queja. Por favor. Contacto en todo el mundo. Te presento a mi Este es el nuevo rey de mejor la- amigo, de las redes. Ricardo. Claro, los para medios que de se queje. comunicación. Claro, mi rey. Tiene que exponer la dama su queja, claro. Qué fuerte, ¿eh? Y Melissa parece que se lo ve venir. Algo que nos quieras contar. Y yo bien enamorada. Algo Y que bien, y quieras se va a quedar bien escupir. enamorada. Yo hice así, ¡tarán! Y empezó a llorar. Hace tiempo que no lloraba mucho. Bueno, tú me entiendes de eso. ¿Por la canción? Hombre de detalle. Hombre de detalle. La terminé de componer. ¿Cómo ya. que no sabes si tú estabas Sí, ahí o no estabas ahí, estaba. Sebastián? Brother, ¿qué te pasa? Mentira. Estoy bromeando. Quiero sacarle una sonrisa a Sebastián. Míralo cómo está. Está como que todo le apesta. Parce, quedan Ya, 6 días. una pregunta, ajá, hagamos preguntas. Quedan 6 días para que ya todos nos vayamos a las casas. ¿Qué piensas tú acerca de eso? 6 días. 6 días, sí. 6 días. ¿Te Que arrepientes de algo? fue muy intenso todo lo que viví acá. Súper. Muy, muy intenso. Muy intenso Y no se ha acabado. y no se ha acabado y realmente me siento un poco abrumado, nostálgico, decepcionado del amor, nostálgico. muy decepcionado del amor, ¿sabes? Pero también has hecho grandes amigos. Sí, marica, sobre todo eso ha sido como lo más importante. ¿Quieres ir a jugar? Yo no pensé poder estar tranquila sentada al lado con Después Sebastián. de eso, yo no quiero volver a saber de él. No, yo en mi, oye, te lo juro, o sea, ¿Te acuerdas? yo le decía a Brava. todo el mundo, o sea, Sebastián, cero, jamás, amigo mío, nunca, nunca. Y después se puso bravo conmigo por defenderte. Yo me acuerdo que en la gala yo te defendí y cuando salimos de la gala le digo, oye, ¿me pasa? No sé qué. No, pídeselo a Andreina. No, ¡Ay, qué Sebastián, celoso! así. Y yo, Sebastián, cálmate, estábamos hablando de un tema en la gala, nada más. No, pídele a Andreina, me decía. No, pero ahora sí es como que cada vez que yo le veo a Sebastián mal, así como que le digo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Por eso cuando te veo así, digo, ay, otra vez que le pasó. Pero bueno, ¿Verdad que se pusieron a llorar juntos? Sí, Tienes una semana para decirme todo lo que quieras decirme a mí. Pero no, continúa. Soy todo oídos. Míralo, velo. Y uno le dice cualquier cosa y vea pi, 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 mami, Melissa me está molestando. Jamás he llorado.
El BTR que vimos hoy, cuando yo lo vi en la gala, lo primero que yo, o sea, con lo que yo me quedé del BTR fue con la conversación que ustedes tuvieron al final. De que ustedes, por más que ustedes se puedan odiar, mandarse al carajo en una conversación, en una discusión, cuando calman las aguas, se ve esa ¿cómo se dice? Esa química o esa complicidad. Ahí está lo que yo te digo. Y a lo que voy, tú puedes creer una persona de lejitos. Puedes creer una persona de lejitos. Una complicidad. Pero a la vez de quererla de Gracias. lejitos, también puedes tener esos momentos en los que, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Esa preocupación o lo que tú decías, ese sentimiento de protección. De, hey, ¿cómo estás? A mí me pasó con Andreina, cuando nosotros estuvimos peleados, que nos odiábamos, No nos eran podíamos momentos ver. en los que o ella me escribía a mí o yo le escribía a ella. Oye, Sí, o yo sea, me yo la veía aquí acuerdo. peleando y le decía, oye, ¿cómo te sientes? Es más, Sebastián fue uno de los que vio mi celular un día que me empezó a molestar. Dice, oye, ¿por qué hablas con ella? Y le dije, no, le pregunté cómo se sentía, o creo que se me había preguntado también, no me acuerdo. Y es como que esa nosotros protección. hasta cierto punto sí les entendemos porque es como que tienen Pero que yo estar te lo dije en separados, paisa. pero son como imanes que ¿Por qué se hablas con traen. así? Sí, tú eres muy celoso. Estoy molestando, molestando. Sí. O marica, ¿sabes qué? Yo, Pero son como imanes. Yo hoy siento como que por ahora tengo que estar soltero, ¿sabes? Es que uno Como se que da no, cuenta como que cuando uno ya está no me ha listo. llegado, parce, ¿no? Y no... Pero no le puedes mentir a los sentimientos tampoco. Es como, por eso te digo, son Marica, como imanes. yo puedo amar, Pueden estar separados, pero puedo de cierta amar manera esta vida siempre y la se- otra, pero si no... Es Si no se es así, no se estamos para estar juntos, pues se vale creo amar de que- lejitos cuando uno los dos no está listo. Está bien. Primero que todo, quiero decirles que hoy recibieron una pequeña invitación de parte de las chicas. Es para una fiesta el viernes como cierre de temporada y también para decirles que ese día va a ser el intercambio de Amigo Secreto, así que para que estén listos y vengan todos a entregar sus regalitos, sus sorpresas. Así que toda la mejor disposición, chicos. Ya es la última semana. Pidan ¿Qué que tal? quieren pasar Qué fiesta, bien. que quieren pasar ¿Qué fiesta. tal? ¿Cómo se sienten? O sea, de saber que es nuestro último lunes juntos. Muy a gusto, Jessica, ya lista para regresar a México. desgraciados. Sí, me muero por regresar a México, no sabes, de verdad. Acá. Y se van a ustedes, topar chicos, con Fred afuera. Ahora sí empieza la Tres vida meses. en otra. Ahora sí. Tomaron decisiones y ahora empieza cada una de sus decisiones tomar forma en su vida. Un ¿Cómo se aplauso siente? para Piña que pidió Sí. novia hoy, hombre. ¡Eso, Piñita! Pero bueno, hay mucho que platicar este día, específicamente de lo que pasó el fin de semana y quiero empezar con una pareja que no ha dudado en hablar descaradamente de que rompieron las reglas. Pero queremos darle la oportunidad a que ellos salgan y nos cuenten de viva voz
¿Qué estuvo pasando? ¿Será que Mariela, ya- Alejandro, por favor. ¿Será que es la primera tarjeta amarilla de Alejandro? Por favor, cuéntanos. ¿Por qué estás afirmando y diciendo que hemos dicho descaradamente? ¿En qué Porque momento lo han yo he platicado dicho- dentro de la Casa del Poder del Amor. ¿En qué momento he dicho yo que he ¿Se les roto las olvida? reglas? ¿Qué es romper las reglas? ¿Alguien No me sé, puede decir? ¿alguien me explica qué es romper las reglas? cuando Estoy la perdida. regla esa de los 20 subjetivo, depende del lado que lo veas. Yo nunca he dicho, Vanessa, no sé por qué lo estás afirmando, pero ya que me estás preguntando, quiero decirles que ¿Qué te a pasó lo en largo... los brazos? ¿Ah? ¿Qué te pasó en los brazos? Parte de romper Fue las parte reglas. de... 50 sombras, Fue 50 parte- sombras de Alejandro. Fue parte del fin de semana de lo que estoy por contarles. Después de Alejandro, después de 4 meses de ser una pareja, no ser pareja y después ser pareja, Eso significa que ya. Ya. Alejandro son y Mariela, Ya. decidimos, después de mucho tiempo, romper las reglas, Vanessa. ¡Qué descaro! ¡Qué rotura de Que la reglas! rompan ¡Qué de nuevo. rotura de reglas! Que la Pero rompan de cuéntanos nuevo. detalles, porque fue un día, 2 días, ¿qué fue? Fue Porque el hay- fin de semana, Vanessa. ¿Para qué? Vanessa, el fin de semana completo. es lo que Porque le hay, quiso hay decir. rotura de reglas y hay rotura de reglas. Mariela, estás Esta sedosa fue tu una cabello. rotura. Bueno, si van a romper las reglas, que las rompan bien, ¿verdad? No, la rompimos bien, bien. Pero ¿Qué cuéntenos estás entonces. pensando? Eso es lo que tenías que confesar. Quiero saber Me refiero a que detalles. la rompimos bien porque nos fuimos con todo. Es decir, me permiten, compañeros, es decir, porque nos fuimos con todo el ánimo y la buena vida desde tempranito de la mañana. Nos fuimos a dónde, mi amor? Ah, Gálata. Nos fuimos nos fuimos caminando Déjelo por ahí. hablar. Me caí, como pueden ver, porque estaba lloviendo y me agarré, casi me quiebra el pico. Estaba todo muy mojado, entonces. Estaba todo muy mojado. Qué bárbaro. Fuimos también a un parque muy bonito, a comer delicioso. comieron! Comimos mucho, muy rico. Ensalada. ¿Esa comida hubo postre? Hubo postre. Un cheesecake de fresa muy rico. Sí, cheesecake de fresa. Buena. ¿Y qué fue lo que les hizo romper las reglas y decirlo también así abiertamente? No, en realidad, mis compañeros, en realidad mis compañeros ya hoy, cuando veníamos todos juntos en el bus, ya me miraban así como que, Y bueno, y generalmente Y es que- yo no acostumbro a tanto a... Me cuesta un poco no ser sincericida, entonces de repente suelto las... Sueltas pistas, sueltas pistas. Claro, las cositas. Y no. Sí. ¡No! Y yo creo que es parte ¿Qué de es una. esto? ¿Esto es de este fin de semana? Y yo creo que Ok. parte de una relación también es romper las reglas. Claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no la pasamos muy bien? Nos disfrutamos mucho. Yo creo que este fin de semana conectamos también. Bueno, confiesen todos. Hipócritas, confiesen todos ahorita mismo. Y somos parte del grupo que ha roto las reglas, Vanessa. Bien. No. Pero no me gusta tu cara, Vanessa. No me gusta tu. ¿Qué pasa? Perdón. Bueno, el poder del amor me ha dado una información. No estoy de acuerdo, pero me acaban de decir que como fueron 2 días, reciben tarjeta roja, que es expulsión. Eso quiere decir que Alejandro y Mariela no estarán para la votación final. Quedan automáticamente expulsados de esta votación, así que no tendrán oportunidad de ganar el reality. Así que tienen que salir. Quieren hablar con ustedes. Que salgamos. Espera.
Vamos todos. Esto es una broma, ¿verdad? No sé qué onda. No sé qué onda. ¡Mariana! ¡El brownie! ¡Ven para acá, Miguel! Oye, es broma, pero me lo acaban de decir a mí también que es broma, así que una broma para los dos. Muy bien. Perdón. Fue broma para los dos. No. Ay, no. Ah. Sí, yo no quiero. Espérate, déjame respirar a mí también. Ya no quiero. Déjeme respirar a mí también. Sí. Es que yo pensé que era real. Yo pensé que la tarjeta era para otra cosa. Y no, nada, pero no sabía que era para usted. Si no expulsan a los que tienen Voy que a expulsar. respirar hondo, muy bien. Qué mal chiste. Qué pésimo. Qué fea broma, Vanessa. Qué fea mala broma, poder de la Qué mano, mala ¿verdad? broma, Qué Vanessa, bárbaro. no Qué expulsan feo a los poder que de la tienen mano. que expulsar, por ejemplo. Bueno, pues. ¡Felicidades! ¡Ahora mira las reglas! La verdad, yo creo, o sea, debo Ya estamos confesar. asustados ya. Sí, en teoría sí era una tarjeta amarilla, pero ellos saben perfectamente que yo les dije en algún momento que el día que rompiera las reglas yo lo iba a celebrar. Entonces, pues yo le celebro. Debo decir que ellos fueron honestos y esta regla no fue que la rompieron así. Ellos avisaron al poder del amor que Porque iban a si romper fuera las una reglas. broma, esto se quedaría sin Entonces- participantes, literal. Pero yo no sé, porque aquí pasan cosas extrañas. Entonces uno no sabe qué, uno sigue fluyendo. ¿Verdad? Pues vamos para cosas lindas. Felicidades, chicos. ¿Cómo reacciono? Ok, vamos con Claudia y Edgar. Chicos, ¿cómo se espérate? ¿Se lo creyeron? ¿Cómo? Sí. ¿Se lo creyeron? Yo también me lo creí, Vanessa. Alejandro no se lo creía, Alejandro se iba riendo. Te dio la risa nerviosa. Es que en serio. Son malas. Me lo estaban diciendo en el oído y yo no Alejandro entendía exactamente qué. Vale, Alejandro miraba creo como que, Elizabeth, Jimena, dejen el relajo. Ya ibas a hacer así, Pero no, aquí no aplicaba. Ya que aprendí a volar en No, dron. porque te vi la cara de no es cierto. Yo dije, ¡ay, cagada! Son bromistas, son bien buenos Qué bromistas. aquí. pesado el poder del amor. Muy oiga. pesado, Qué chicos. pesado. Oye, pero algo que no es pesado también, pero que fue medio pesado, fue la declaración de Claudia a Edgar, porque también jugó con los sentimientos de Edgar. Claudia, pregúntame un poquito cómo fue que... Yo sé el plan cómo iba, porque desde la gala, debo decir, Edgar, desde la gala llevábamos platicando a través de Jessica, que ¿Desde era la gala? la gente secreta que se me acercaba a darme los mensajes. Había un plan original que tuvimos que deshacernos por... Desertar. Exactamente, por ciertas complicaciones. Fuerte. Pero decidiste hacer este cambio de plan. Tú siempre has tenido tu forma de ser muy bromista y creo que lo aplicaste muy bien. Pero cuéntame cómo fue todo este tren de idea. Sí, Vane, bueno, estuve planeando ya hace días. Era algo que tenía en mente, pero no tenía como que la idea 100% concreta. Y estos días, con la ayuda obviamente de Jessica, de la producción, que me apoyaron para el tema para todo lo que era la logística como tal. Y sí, me ha costado un montón, la verdad, estaba con el corazón en la mano de hacerle una broma. Yo tener los pies. ¿Alguna vez te habían pedido ser novio? No. ¿Lloraste mucho? Lloró de ¿De una. qué fue? O sea, lloró de la emoción, lloró de... Me embarré De todo, del de la susto. emoción, del susto, del corazón. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Para que nunca estuvo- se te olvide. Imagina nunca. Pero estuvo muy bonito, estuvo muy original. O sea que Excelente actriz. O sea que ustedes ya... Claudio, ¿qué hubieras hecho si él te hubiera dicho, sí, te voy a decir la verdad del fin de semana? ¿Qué hubiese hecho? Fue de doble filo eso. Sí. No, la verdad es que no. Sí. Y creo que eso también es parte de Sabías dar lo un que te iba a paso contestar. de esta magnitud con una persona con la que ya estás segura. Pero, La verdad- sí, si hubiese dado el caso, le hubiese dicho, mira, esta era una sorpresa, me lo dijiste, chau. Eso le hubiera dicho. Si es que me hubiese confesado algo, ¿no? Como no para había, que se porque- vaya arrepentido, no sé, no hubiese... ¿Quién se imaginó que Claudia y Edgar iban a terminar juntos?
Sí, lo sabían después de todo lo que la última sesión, desde el primer beso. Yo dije en la gala. Ahora el que Mira, sigue es Edgar. Vanessa, desde el Mi primer amigo beso no que levantó se la mano. Mi amigo no levantó la mano. La levantó ahora, porque lo miré. ¡Vamos! Ando sentimental. Muy linda carta, Claudia. Muy linda. Gracias. Les deseo lo mejor y que pues, Yeah, este rico. sea el primer paso para una historia que espero escuchar en algún tiempo, que siga con un final muy, muy, muy feliz. Gracias. Mientras tanto, también hoy se platicó de un tema que suscitó durante la semana pasada, que continúa durante esta semana y sabemos que Melissa no está nada contenta con lo que pasó. Melissa, tú todavía sigues muy sentida porque también suscitaron cosas, parece ser el fin de semana, que continúa esta riña con Shirley que no se encuentra. Yo tengo miedo porque a la tipa el día de mañana le da otra vez por provocarme o pegarme y yo qué. Entonces me tengo que quedar con los brazos cruzados nada más para no acceder a sus provocaciones. Entonces. Gillian, tú sí lanzaste ese comentario al aire directo. Sí, es correcto, lo dice, sí. ¿Directamente para ellas? No, o? Comentario al aire, como aquí siempre se tienen los comentarios al aire, porque yo no lo puedo hacer. Yo los comentarios que le tenga que hacer a usted, muchachita, se los hago en su cara porque yo doble cara no soy. no listo. parece, Lo que no. pasa, Vivo Vanessa, ejemplo, es que vivo acá la ejemplo. mujercita se siente aludida porque yo desde el primer día en mi speech digo, Melissa, modelo pero no webcam, bendecida y próximamente afortunada, Ven acá, guerrera pero tú no te pero haces no llamar de Dios. feminista. Eso no está muy feminista la de tu tipa parte. se cree, la tipa se coge todo lo que yo digo, se lo coge personal. Mire, no es mi culpa que usted haga lo que haga. Simplemente esos son comentarios que yo hago en mi red social. Si a usted le caen mis comentarios, mi amor, eso no es culpa mía. Ridícula, ubíquese. Yo te he insultado ahora mismo, para que me digas ridícula. Aquí no, porque es que yo sí soy capaz de insultar en la cara y decir todo lo que tengo que decir Ah, te en la tienes que parar, cara. porque si te vas a parar, yo también como me puedo tú, parar, entonces, que ¿qué te pasó? pones, Sí. que te pones a escribir cositas detrás de y un lo celular. pongo, y Bueno, pongo si tienes tu algo que decir, dímelo acá. No, pues dame un brequecito, voy para allá entonces. Gillian. No, pero espérate, no, porque ella se quiere hacer la que es la más frontuda, entonces yo te Pues conozco la déjala cola. ahí, No no es es muy ridículo. feminista de tu Ridículo. parte los comentarios que Déjala pones en que tus hable, redes señora. sociales. Y, Yo te lo estoy diciendo aquí para que tú sí eres feminista. Pues fíjate, Y no, tú sí eres no soy feminista, pero sí sé que una mujer que es una trabajadora no tiene que tirarle las indirectas que tiras a todas Yo las a mujeres ti que... no te tiro indirectas de nada, no te tomes No, todo se van a agarrar a personal, golpes. querida. Ah, Listo. pues sí, y si lo tengo que hacer, lo hago. Eso no es culpa mía. Que tú hagas lo que hagas y trabajes en lo que ¿Tienes que estar trabajas, eso repitiendo no lo es culpa mismo? mía. ¿No Sí, tienes sí te otro lo tengo que contexto? repetir. No, porque es que tú eres la que se está tomando personal esos comentarios que yo hago en mis y lo redes hago, ¿y qué pasó? sociales. Entonces, ¿Y qué vas a hacer al baby, eso no respecto? es culpa mía. ¿Y qué vas a hacer al ¿Qué respecto? vas a hacer tú? No, eso es lo que te pregunto. Por Te eso, estoy ¿qué va a preguntando. hacer usted que es la aludida acá? Pues nada, yo solo te estoy respondiendo por qué no lo puedo hacer. Ok. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Hágalo, pero Chicas, es que ya la lo cosa no hice. es con Chicas, ya se usted. pueden sentar La porque cosa no es siento con que usted. esta Si quiere, va y conversación se no va a sienta, llegar a o si lo ningún va a lado, pegar, entonces péguelo no hay- primero. Yo no me voy a llevar ninguna tarjeta amarilla por ti. Es que ya igual no se la van a sacar. Ah, ok. Porque son muy machitas allá, pero acá, a ver. ¿Por qué no, Estoy parada ¿por qué no al me frente dice tuyo. todo lo que dijo en redes sociales aquí? Pues mira, te lo digo, ay, fíjate que no me acuerdo. Muy hipócrita que eres diciendo lo de feminista. Te haces Hipócrita no soy. Sí, bastante, porque te tiras muchas Hipócrita indirectas por no soy. Twitter y eres un hipócrita. Literalmente feminazi te haces llamar e insultar a las mujeres. Feminazi salvaje, Exacto. querida. Insultando a las mujeres que son trabajadoras. Eso no se hace, Melissa. Te estoy una doble moral Nadie tan, está tan insultando grande. a nadie, simplemente No, son comentarios no lo estoy que uno diciendo, hace en no lo estoy Twitter. diciendo para mí, lo estoy diciendo Si para tienes la... ganas, déjala también. ir. Vanessa, ese fue mi comentario. Si tienes déjala ir, esa mujer no es para ti, esa mujer no te conviene. No lo estaba Y diciendo qué ni siquiera casualidad por que ella. cuando yo hablé en el camerino que por qué tiran las indirectas, tú Se vienes lo y dije a comentas lo ella. mismo en tus redes sociales, Las Vanessa. indirectas, mire muchachita, entienda, métaselo en la cabeza, las indirectas no son para usted, son para el otro resto de gente que hace lo mismo, pero no es para usted. ¿Y por qué? ¿Y por qué No se tienes que hacer sienta eso? aludida, porque me da la gana, es mi red social y yo en mi red social Pero tú no digo eres feminista. lo que me Pues da sácate la gana. pues sacas esta palabra de la boca porque no lo de eres. malas. No lo eres. Simplemente en mis Le redes estás dando sociales un mal nombre a las hago feministas. y digo lo que me da la No, gana. le estás Chicas, dando un no mal veo nombre que a esta las feministas. conversación vaya a terminar a ningún lado, así que Vaya, yo creo que siéntese cada quien a mejor. su Austin. lugar. Cada quien a Austin, su por lugar. favor, Tanto cállate, no me puedes hablar Melissa, como un perro. tienes Tampoco me razón, puedes hablar Gillian, como no te perro. preocupes. Siéntate, no se hable mal, por favor, Gillian, a tu lugar. Te entiendo también, por Pero favor. tampoco ella me puede hablar como perra mandándome a sentarme todas esas cas, porque yo no soy Estoy hija de ella para que me mandándote esté yo haciendo a esas cosas. sentar en esta ocasión, Ok, señora, ok. Si tú lo haces, por yo lo favor, hago, mi amor. agarra tu Pero si silla. es ella, yo agarra no tengo que tu seguirte en mujer. ninguna No dirección se a la falten el ridícula esa con respeto, los chicas, tatuajes ya de hemos cárcel. hablado de esta Bye. situación.
que no es nada agradable. Yo Póngale entiendo que bozal tengan a su esa red social cada una, cada quien también tome de donde, como vienen las cosas. Así que cada quien Tienes sabe. que ponerte ¿O a ti que tienes esa boca más grande. ¿O sí? Yo no sé si es correcto, está bien en la postura de Melissa en que tiene que haber una reacción y una sanción con respecto al tema de Shirley, pero ¿qué onda también con los comentarios que acabas de hacer? Controla esa bestia, ponle bozal. O sea, creo que Gillian no te ha puesto Lo ningún que pasa es calificativo. que cada acción genera su Siento reacción. que No, exacto, aplícatelo. cuando no hay Porque respeto... ustedes son muy machitas cuando están las tres Melissa. juntas. Pues yo pero- estoy hablando sola, está me hablando paré Austin, por sola, favor, me paré chicas. sola. ¿De qué hablas? Chicas, me paré sola. Gillian está hablando Austin, vamos a esperar que termine su mensaje, que creo que Estaba viene defendiendo bien. su novia, Shirley. Siento que cuando falta respeto, porque el respeto se gana, ¿verdad? Ella no merece respeto Existe porque el la respeto educación, se gana. por eso Mira, mismo. está siendo imparcial porque sabes que Chile es de Perú y te van a caer encima. Donde usted le empujen atrás por la espalda como te empujaron a ti, usted iba a reaccionar de una manera muy diferente, ¿cierto o no? Bueno, siguiendo con Melissa, porque lo que acaba de decir Renier nada que ver. Entiendo Siento que las cosas a cuando veces el no se pueden respeto llevar así, no pero- se da, existe lo que es la educación. Siento que poner Educación de parte de adjetivos esta, calificativos ajá, como tal, como lo que acabas de poner, Melissa, no está bien. Y tu noviecita está haciendo bien. Bueno, tú casi Bueno, te está algo. increpando y están La chica discutiendo en un buscaste tema para que es hacer suyo. contenido estas Simplemente estoy últimas emitiendo mi opinión. No es bueno poner adjetivos calificativos. Creo que se puede conversar. Nadie le está poniendo ni adjetivos ni discutir, lo acabas de hacer, calificativos. controla Se tu está bestia, diciendo las ponle cosas bozal. como son. Yo que tengo que Acá ver, se las vienen ahora de dar que de yo tengo niñas que ver buenas acá y en no la, lo en la son. discusión. Exacto. Mira, yo creo que sí se pueden decir de momento cosas que les incomoda, pero sí hay que Claro, con hacer muy educación, consciente de lo que pero se parece dice. que le queda Soy grande bastante a supremamente algunas personas. consciente, porque de si lo no, que no van a digo. llegar a Qué pena, ningún Melissa, acuerdo. no tienes Créanme. educación, Con esa ¿verdad? intención Una lo lástima. hago. Educación tampoco tienen ustedes. No, no, tú no tienes educación, no Para, te sabes yo expresar. trato como me tratan. Me tratan y yo mal, que los te estoy trato tratando peor, mal. me tratas Y bien, yo te que te trato estoy tratando mejor. mal, ¿cuándo me he metido Melissa, pero contigo? eso tampoco lleva Tú nada, eres súper créeme. imparcial. Usted, sin, la verdad, vean. Qué pena, súper hipócrita. Melissa, en verdad, no tienes educación. Qué lástima. Cris, ¿tú has tenido altercados con Melissa? Mira, el problema es que acá Melissa todo, como ella dice que uno se toma personal las cosas, ella también lo hace. Y te voy a dar un claro ejemplo. Primer ejemplo. Ella dice de que ella anda tirando sus indirectas en Instagram, que ella los hace demasiado. Yo no le echo indirectas a estas mujeres. lo Yo que- digo, Deja que termine Gris. Voy a Melissa. hablar o sos una maleducada que no dejas hablar a las personas. ¿Vas a hacer lo mismo de lo de maleducada? Ya, Dale, Rey, habla. por favor. Ya, Dale, Rey. pero habla, continúa yo la calle. Rey, déjala a ella. Habla. Ella se puede defender Gris, sola, no Gris, tienes que estar continúa ahí. tu historia, por favor. Ella dice que uno se siente aludida por las cosas que dice en Instagram, que no es para uno, que no sé qué. Dame un ejemplo si alguna vez yo te he tirado algo en Instagram en una de mis historias. Dame un ejemplo. Ok. Nunca le he tirado ahí en Instagram. Todo lo Eso que es yo he hablado, falso, lo he hablado sí acá lo en el hice. programa. En un en vivo con Carla y usted sabe que lo ha hecho. Pero esas son cosas verdaderas, no te estoy entonces no diga que no te nunca estoy debe ser falsa, insultando, hipócrita, no te doble estoy cara. insultando, Melissa. Entonces ella dice que no se alude por las cosas. Ella dijo en la gala que las chicas habían dicho un comentario de que ay, qué asco cuando ella había pasado. Y aquí el contexto que era por lo de la bebida energizante. Eso es y ella falso. se sintió aludida y nadie dijo su Falso, nombre. Vanessa. Otro ejemplo, Son unas otro ejemplo. mentirosas. Déjame hablar, Melissa, por favor. Son unas Déjame falsas, hablar. hipócritas. Otro ejemplo, Vanessa, que yo venía muy tranquila en el transporte cuando ya veníamos de Lambetraseros. camino y empieza ella a hablar, a insultar y cosas al aire. Entonces, de tanto que estaba insultando y me está diciendo como que aquí muy solita, por eso no dice nada, que no sé qué, obviamente me lo va a tomar personal y le dije, Melissa, ¿me lo estás diciendo a mí? Y ella me dijo, sí, te lo estoy diciendo a ti. Bueno, a la próxima cuando te tires comentarios, decí Grisel Romero, decí mi nombre porque yo no me lo tomo personal. Pero ya que ella me tenía como media hora hablándome al oído, ya me tiene hasta acá. Porque yo no le ando tirando nada a ella. Ella sí puede decirnos podridosas, nos puede decir envidiosas, nos puede decir como quiera, pero apenas uno dice un mínimo comentario, ella se ofende, se molesta, que todo el mundo aquí la mira mal, que aquí, o sea, por favor, ubícate. Es un tema que no vamos a llegar porque aquí cada quien tiró en su red social o no sé, eso no hay No, no evidencia. agrega nadie. Si hay evidencia de una agresión y Shirley no está aquí tampoco para hablar, Qué ni para raro que no defenderse. esté. Entonces, la gala quedó claro lo que se vio y lo que se habló, entonces eso yo creo que tiene que ser un tema que debe parar ahorita mismo. Solo quiero preguntar, chicas, ¿el voto Es que hacia no va a Renier, parar. Renier tuvo que ver por esta situación? Obvio. Yo mi voto se lo di a Renier por cómo trató a Porque Shirley en la hicieron una gala, por estrategia. maleducado y a una No, mujer no se le debe hablar así ni a ningún hombre, a nadie. Falso. Por eso le di mi voto. O sea, Bueno, yo ni sabía por o qué sea, votar. es que Yo iba a hay que, votar por hay que Fred o entender cualquiera también que en la otra. gala cada quien se faltó el respeto. Lo siento, Tanto, Fred. de momento te pasaste, En esa Renier, gala. como también Shirley dijo presidiario y te dijo varias cosas que tampoco están Lo correctas. que pasa es que
Entonces ven ambas lo que la partes también tienen compañera que hace. analizar qué se están diciendo, Pero porque se están Vanessa, si el defendiendo voto de no es ambas personal, partes. ¿qué le duele tanto que hayamos votado por Rey? ¿Qué le duele? Igual no se iba a ir. ¿Cuál es el dolor de ella? ¿Cuál es el dolor de El ustedes? voto es personal. ¿Por qué? ¿Qué te he dicho ¿Cuál yo? es el dolor de Dime algo ustedes? en Ay, no, específico. callen a esa mujer, O sea, de es verdad tú que no la soporto. Tiene un problema con Shirley y se la agarra con todo el mundo. Solo porque somos amigas de Shirley. Ustedes son las ¿Cuál que es el tu dolor? problema Ya mío y tenés se a meten Rey, ya ustedes tenés a Rey. dos. ¿Cuál es tu dolor? Se- Ya tenés a el Rey. problema ¿Cuál es es mío tu y se dolor? meten ustedes Ya dos tenés a a Rey, ladrar. ya. Este Porque ni tema siquiera no hablan se va a bien. resolver ahora, es un hecho. No, Ni Con siquiera gente saben que es muy articular y evidente gesticular que, bien. espérate, Melissa, Qué- ambas qué feo partes llegar a no viejo y quieren con esa aceptar, no quieren tampoco asumir la responsabilidad de cada parte, entonces mejor piensen, platiquen, porque creo que ha habido falta de Pueblerinas. respeto de ambas partes. Continuemos con el siguiente tema. Sebastián, el día de hoy has estado muy nostálgico, muy pensando mucho. Pediste, de hecho, que se te pusiera el video de la gala. Cuéntame qué piensas que va por tu cabeza y cuando viste el video. Fred tuvo una plática conmigo bastante nostálgica, diría yo, de pronto como consejero y como amigo. Está bien, o sea, yo no voy a hacer Sebastián, referencia a Sebastián. ningún acontecimiento. Que te abras la chamarra o algo, que el micrófono no sé. No voy a hacer referencia a ningún acontecimiento que implique a una parte u otra, porque cada quien tiene claro lo que hace o deja de hacer. Correcto. Él me dijo, hey, ¿por qué no simplemente sueltas tu situación con Shirley? De hecho, creo que Shirley y yo estamos muy claros hace mucho tiempo, pero hay sentimientos de por medio y me conmueve todo lo que se ha vivido. Quería ver el video porque Edgar me dijo que estuvo bien bonito. Me dijo chimba de video. Saludos a lo de edición. Se quedó muy chévere, la verdad, porque se nota el cariño y quería verlo. Siempre quise tener un video como le habían hecho a Mare, ¿quién más? Creo que Miguel tuvo un video así, como así Quiero con pelear las con Edgar imágenes para en tener blanco y ese negro video. y con una canción, entonces quería como verlo. Y sabiendo que es la última semana, pues me puse nostálgico y no dejo de pensar que quizás definitivamente el mejor camino es estar solo cuando no eres afortunado en el amor y no eres suficiente. Entonces, eso es lo que estaba pensando y por eso estoy un poco conmovido y nostálgico. Decías que no podías comentar el video, que por eso no habías venido. Sí, ¿Por qué? porque eso implica muchas cosas, ¿sabes? Implica muchas cosas que pueden remover emociones y sentimientos que ya se dejaron claras. Y como se lo dije a Mari, a Andrés, que se los preguntaba, hey, ¿está bien querer a alguien y no estar con esa persona? ¿Está bien? Pero estás tranquilo, porque hay una diferencia. De momento Mare y Andrés están como tranquilos, se sobreentiende una situación y a ti no se te percibe igual. Bueno, pues si me perciben intranquilo, ya habrá momento para poder encontrar esa Es tranquilidad. el pre-workout que te tomas antes de venir para acá, que te tiene caminando. No, hoy no tomé, la verdad. No, más bien es como ansiedad un poco. Si estuviera Shirley aquí, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? No le diría nada, solo la abrazaría. Si ella... Que pase la desgracia. Si ella lo permitiera, no, solamente eso. Yo creo que incluso Shirley y yo llegamos a un punto que nuestra mejor forma de comunicación no es con palabras, sino quizás con mirarnos y con un abrazo. Es suficiente, una manifestación de afecto. Pues muy bien, vamos a ver si Shirley llega el día de mañana y a lo mejor tengan la oportunidad de platicar sobre el video y todo lo que está suscitando entre ustedes dos. ¿Te parece? Hay una historia que fue de cariño, pero las cosas están claras, eso no cambia nada.
Muy bien, esta semana también, chicos, como saben, es la última semana. Y vamos a hacer las premiaciones que incluye de toda la temporada. Pero en esta ocasión ustedes van a poner las categorías. Así que voy a pedir mi pizarrón. Muy bien, llorones. Nadie me va a ganar ese premio. Muy bien. La aludida de la semana. Ya que al jueves el que llore más. No de la semana, es de la temporada. De una. Austin. El tiempo Austin. El ¿Por qué tiempo no? Austin. El tiempo Eso va a estar en todas las temporadas. Vas a ver que se va a hablar de Este es un eso. tiempo que él mismo se está otorgando, pero vamos a aceptar. El despechado del reality. El despechado. Hay despechado. Despechado, despechada. El triángulo amoroso. El triángulo. ¿Por qué? Los ilusionados de la temporada. La ilusionada de la Pero hubo temporada. muchos triángulos amorosos. Con Pero hay uno más protagonista, fuerte. el confundido, entonces. El Bien. triángulo amoroso, Bien. el confundido. Sí, la ilusionada de La la, víctima, de la pueden poner temporada, la víctima Vanessa. también. Gracias, Elisa, gracias. Sí, pero el confundido, o sea, porque era La Miguel, ilusionada tenía de la dos, ¿me explico? temporada. O sea, Vale. muy bien. La solterona de la temporada. La pero no víctima. Esa se lo va a llevar Meli. El comodín de todos los moles. Ay, se identificó Jessica. Piensen en cosas que pasaron durante la temporada, chicos. Remembranza, vamos. Palabras que ustedes mismos utilizaron. La pelea de La gonorrea de la temporada. La gonorrea. Gonorrea. No seas grosero. El goleo. El boleador. La pelea de la No, temporada. Vanessa. El boleador. Mira, premios más positivos. de la Mejor vestido, temporada. mejor De la vestido, mejor temporada. peinado. La peor vestida de la temporada. ¿La qué? La peor vestida de la temporada. Tengo varias Puede ordinarias ser. por ahí para nominar. Ahí ya te darán otro nombre. Oh, las indirectas también. ¿Por qué no? Los detalles, Vanessa, los detalles, el detalle. Detalle de la temporada. El detallista de la temporada. El más Sí, detallista. la mejor amistad. El chiste de la semana. El hipócrita de la semana. Ay, sí, la hipócrita de la semana, por favor, por favor. Pero que sean como 4 El premios. o la hipócrita de la semana. La capacidad. ¿Quién tiene la capacidad? El chaucero. La de la soltera. La papelonera. El dormilón. El segundo plato de la temporada. El faltón. El Mejor ausente. propuesta de novio. El ausente. No hay nada positivo, no hay nada El positivo ahí. detallista, el detallista. El ausente. El ausente. El fantasma ¿Qué? también. El dormilón. Ya lo dimos. Pero No. otro. ¿Qué? El de la semana. El dormilón. El Van en la mitad. Ricardo quiere ganar un premio como sea. Como sea, mi rey. Pero si te vas a llevar soltero a la Ok, temporada. ¿qué más? El falso. No, el falso. El casquetero. El ausente. ¿Qué es eso? Por favor, Edgar. Ajá. Edgar, sí, yo entiendo eso perfecto. ¿Por qué? Ok. ¿Cuál? La segunda opción de la de la temporada. temporada. ¿Cómo decirlo? El ausente. El ausente. de la temporada. El ¿Eso se malcriado puede? de la semana. El malcriado. El El rompe rebelde de la reglas. temporada. La El mal portado, el mal portado. A ver, algo característico del poder del amor, no sé, chicos, vamos. Mejor cuarto rojo. El cizañoso del. Cuando le ponen un cuarto rojo. apodo, El cizañoso del El reality. mejor cuarto rojo y el mejor beso. Claro. el mejor beso. El mejor beso. beso es de nosotros. ¿Quién te Eso dijo es. eso? ¿Quién te ha mentido? Quedó grabado para la La verdad, los mejores besos los tenemos Shirley y yo. Eso sí. Es verdad. La verdad, los mejores besos los tenemos Mari y yo. Los besos más falsos. No, la verdad creo que fueron verdaderos. Bueno, chicos, vayan pensando, mañana le puedo dar un review. Calla que usted lo utilizaron para Ya. contento. Ah, Voy el a- utilizado, Vanessa, voy el a utilizado. utilizar- del el reality. utilizado. El utilizado. Muy bien. Bueno, mañana continuamos con esta dinámica. Piensen, chicos, piensen. Es de todo, pues toda la temporada. El Poder del Amor va a tomar 6 categorías para premiar el día de la fiesta, así que piénsenlo bien. Ah, divertido, que nos riamos todos, que todos nos sintamos identificados. Entonces, ¿les queda claro? Bueno, les recuerdo que cada uno de ustedes tiene su invitación para la fiesta el viernes. Ok, Todos chicos. los días llegan ebrios.
Les quiero recordar la invitación al evento, que vengan con la mejor disposición, que no olviden el regalo, muy importante. Y vayan pensando, por favor, las categorías de cosas que han marcado, obviamente, esta temporada del Poder del Amor. Toda la temporada. Así que empiecen a recordar, empiecen de momento a pensar cosas que podamos todos reírnos, como el eliminado más recordado, algo así, no sé. Cualquier cosa. Ya estuvo el fantasma, el regreso más inesperado. Pues diferentes detalles, vayan pensando, chicos, y quiero aprovechar el momento también para siempre agradecer al público por estar con nosotros y votar siempre en www.elpoderdelamor.com y a todos los fans que trajeron estos detalles hermosísimos, nos encantaron. Muchísimas gracias y chicos, sus 8 horas están completadas. Bailar bellé. Bailar bellé. 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 Yo no soy responsable de las acciones de los demás. Yo voy a responder por lo que yo piense, por lo que yo diga, por lo que yo haga. Y no es como dice Melissa, ellas me tiran y yo tiro, ¿no? A veces también tienes que tener un poco más de inteligencia sobre ese tipo de situación. Cuando todo el mundo le estaba tirando a mi novia, igual quise defenderla de la manera en que quizás no fue la adecuada en algún momento, pero igual quise defenderla. A usted le ponen la trampa de ratón con el quesito y usted va y cae ahí. Ni así te pide disculpas, no le darías la mano. Disculpas falsas yo no quiero en mi vida. Le dije, mira, tranquila, entra a la casa, arregla todo. Y pues no quiso entrar a grabar y dije, bueno, yo no puedo obligarte a que entres a grabar. 3 años después, si me la encuentro en la calle, le voy a decir, eres un insulto al término feminista. Es que hay algo que ustedes no quieren entender, güey. Melissa nunca le tiró a Gillian. Ella, como es amiga de Shirley, se lo tomó personal, güey. Yo lo considero a él muy machista, muy machista. Entonces me pide perdón y se tira comentarios también al aire. O sea, Shirley se le pone aquí y le dice, a mí no sé qué, ¡pum! Te sientas atacada, pero tú eres la primera persona que atacas a otras personas en la casa que ni te han hecho nada al principio. Aquí todas respondemos a provocaciones y no hay una mujer en esta casa que no haya sido provocada. ¡Tu suegra! A Edgar lo estoy esperando. ¿Qué? Dijo que va a venir a pasar aquí las fiestas, Edgar. Papá, tengo novio. Tengo novia. Considero que para Edgar esta experiencia ha sido excelente, de crecimiento y de conocerse a sí mismo. Pero bien contento, bien alegre. Mami y yo no hablamos mucho y fue bonito.